¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 321. Hacer algo de dinero. Dim Tim Tink. Han Soo-yeon fue cada vez más rápido y sus golpes cayeron más y más. La velocidad y la fuerza que estaba usando darían como resultado una lesión grave si llegaba a impactar, incluso si se trataba de una hoja roma. Sin embargo, Xia Lei pudo bloquear o evitar a Han Soo-yeon a tiempo, sin importar qué tan rápido o brutalmente atacó. Han Soo-yeon lanzó ataques como una marea, pero Xia Lei era como la presa de las tres gargantas en el río Yangtze, sin dejar pasar una sola gota. ¿Qué estás haciendo? Vino la voz de Tan Bok-chuan por el receptor. No tenemos tiempo. El plan de Tan Bok-chuan para que se lesionara y se fuera, era un muy buen plan, pero Han Soo-yeon estaba siendo bastante violento. Si Xia Lei bajara la guardia y permitiera que lo golpearan, seguramente sería gravemente herido. El sangrado o los huesos rotos definitivamente afectarán su tarea después. Ahora le era imposible detenerse a medio camino. ¿Qué debe hacer? Han Soo-yeon se sorprendió cada vez más a medida que avanzaban. Era el campeón amateur de esgrima de Corea y, aunque palideció al lado de los atletas profesionales, todavía era bastante formidable. Sin embargo, ya había atacado más de 20 veces y ni siquiera había tocado la ropa de Xia Lei. Los invitados estaban viendo algo más. En sus ojos, Xia Lei estaba siendo rechazada por Han Soo-yeon, izquierda y derecha, y sería golpeada por el suelo por él en cualquier momento. Algunos invitados comenzaron a aplaudir y otros gritaron aliento a Han Soo-yeon. Shen Tu-tianjin también se estaba poniendo nerviosa y no pudo evitar gritar. ¿Qué estás haciendo, Lei? Contraatacar. ¿Por qué no te estás defendiendo? Su voz pareció inyectar energía a Xia Lei y de repente se lanzó hacia adelante, balanceando su papel de aluminio directamente hacia Han Soo-yeon. Dep. Hubo un sonido de rasgado de tela. Las costuras en la entrepierna de Xia Lei se habían roto. Han Soo-yeon bloqueó el golpe de Xia Lei y se echó a reír. ¿Es usted un actor de comedia, señor Xia? ¿Por qué estás haciendo comedia en este lugar? Tengo que admitir que esto es demasiado divertido. Los espectadores invitados se echaron a reír. Sin embargo, no había ni rastro de una sonrisa en la cara de Shen Tu-tianjin, solo decepción. Esperaba ver a Xia Lei derribar al arrogante Han Soo-yeon y mostrar su grandeza, pero en realidad había partido sus pantalones en un lugar como este y Xia Lei guardó el papel de aluminio. Voy a cambiarme a pantalones frescos. Espérame, te derrotaré. Claro, esperaré, dijo Han Soo-yeon con desdén, será mejor que te pongas unos pantalones más resistentes. No me contendré la próxima vez. Estaba insinuando que se lo estaba tomando con calma. A Xia Lei no le importó. Agitó el brazo y arrojó el papel de aluminio en la mano a Han Soo-yeon, luego se dio la vuelta y salió del comedor. Shen Tu-tianjin lo vio irse con decepción en sus ojos. Ella se sintió enormemente decepcionada por la actuación de Xia Lei, pero verlo marcharse con una mancha en su nombre hizo que le doliera el corazón por él. Las imágenes surgieron en su cabeza. Xia Lei en el encuentro distinguido tomando enemigos de 10-1, golpeando a los guardaespaldas de Gukkebu y Xia Lei con ella en la isla, sometiendo a los asesinos, luego recostándose en la camilla con ella en la morgue y Xia Lei administrando tratamiento de acupuntura para su padre, convirtiendo a un hombre para el que ella había perdido la esperanza en un hombre sano y... ¿Le estoy poniendo un listón demasiado alto? Preguntando demasiado. Los recuerdos se repitieron en su cabeza como una película y Shen Tu-tianjin no pudo evitar pensar estos pensamientos. Han Soo-yeon se acercó a Shen Tu-tianjin y dijo con una sonrisa. Tianjin, me lo tomé con calma porque el señor Xia es tu amigo, pero no esperaba que él no sé ninguna palabra para describirlo, tal vez sea un actor de comedia. Shen Tu-tianjin quiso hablar por Xia Lei, pero las palabras quedaron atrapadas en la garganta, negándose a salir. Mientras tanto, Xia Lei ya había aparecido en el corredor que conducía al estudio de Ange Ungan. Un guardaespaldas había estado en el pasillo, pero él se había ido en ese momento. Kim Xian salió de una habitación justo cuando Xia Lei apareció y el ojo izquierdo de Xia Lei vio al guardaespaldas que estaba detrás de la puerta. ¿Qué pasa con tus pantalones? ¿Te deshiciste de él? Los dos hablaron al mismo tiempo sobre dos cosas diferentes. Xia Lei sonrió irónicamente. No hables de mis pantalones. Comencemos. Le di un poco de tranquilizante, dijo Kim Xian.
Llegaron a la puerta y Xia Lei ingresó rápidamente el código de acceso en el teclado, luego colocó su mano derecha en el escáner de huellas dactilares. La puerta del estudio se abrió con un clic. Xia Lei extendió la mano para empujar la puerta, pero él detuvo su mano en el aire. Había recordado que las paredes detrás de los estantes tenían cámaras de vigilancia instaladas. Él y Qin Xian quedarían atrapados en la cámara y entrarán. No había nadie aquí, pero esto no significaba que nadie estuviera mirando la alimentación de la cámara. Hay una cámara frente a la puerta. Va a ser problemático, dijo Xia Lei con el ceño fruncido. Relájate, Long Bin lo tiene, dijo Qin Xian, ese tipo llamado Keji se metió en el sistema de vigilancia de seguridad de An. La alimentación está en un bucle. No podemos ser vistos en absoluto. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Esta confirmación no vino de Qin Xian sino de Long Bin, sobre el diminuto receptor en la oreja de Xia Lei. Xia Lei no dudó. Extendió la mano, abrió la puerta y entró con Qin Xian. Xia Lei se quitó un botón de la camisa y el auricular en la oreja después de entrar en la habitación. ¿Hay alarmas? Qin Xian era un experto en este campo y podía adivinar por qué Xia Lei hizo esas acciones sin que él lo explicara. Xia Lei asintió. Quita el tuyo también y ponlo junto a la puerta. Las alarmas se dispararán si te acercas a las estanterías. Qin Xian hizo lo que se le dijo. Xia Lei se dirigió a la estantería y sacó el libro que An Suyeon había sacado. La estantería se abrió, revelando una puerta de metal. Qin Xian se lamió los labios. Puerta de seguridad alemana, Novoferm. An Geungan realmente se echó a la seguridad. Solo esta puerta tiene más de 1.000.000. No podré abrir esto por mi cuenta, y solo las huellas dactilares no son suficientes. ¿Puedes hacerlo, Lei? Xia Lei no dijo nada. Se paró frente a la puerta y ingresó el código de acceso, escaneó las huellas dactilares, luego giró el dial y ingresó el código de marcado. Haga clic en clic. La puerta de seguridad se abrió, revelando el espacio interior. Xia Lei se dirigió directamente a la estantería de madera, sin echar un vistazo a los otros artefactos y antigüedades. Recogió la espada de Aquila. La espada pesaba mucho en sus manos y se sentía como 15 kilogramos. Este peso lo sorprendió. A juzgar por los materiales y las medidas de la espada, debería haber pesado unos 5 kilogramos, pero el peso real era más del doble. ¿No era hierro? Xia Lei tenía curiosidad, pero sabía que no era el momento de estudiar la espada de Aquila. Se giró para irse y se encontró con la visión de Qin Xian enrollando una pintura antigua. Tenía un libro antiguo sujeto bajo su axila. Xia Lei estaba a punto de detenerlo, pero él contuvo sus palabras. Qin Xian había corrido grandes riesgos para ayudarlo. Él también era un ladrón y ¿qué tenía de malo el hecho de querer ganar dinero de lado? Tomar una espada ya estaba robando, así que, ¿qué tiene de malo agregar una pintura y un libro a la lista? Qin Xian miró a Xia Lei con los ojos muy abiertos. Solo haciendo algo de dinero. No te importa, ¿verdad? Xia Lei se rió. Toma lo que quieras. ¿Por qué me importaría? No te preocupes, no le diré a Long Bin ni a Tan Bok-chuan. No me hagas caso, estás corriendo un gran riesgo, así que te mereces algo. Toma, toma. Toma más. Estos pertenecían a An Geungan de todos modos. Sería un desperdicio no tomarlos. Qin Xian adquirió varios artículos más en los segundos posteriores a la conversación de Xia Lei. Una bolsa de tela negra apareció como magia y él puso esos artículos en la bolsa. Salieron del estudio y Xia Lei le entregó la espada a Attila y Qin Xian. Caminó hacia su habitación. Necesitaba cambiarse los pantalones, luego volver al comedor y continuar ese duelo con An Suyeon. El plan de Tan Bok-chuan había sido dejar que se lesionara e irse, pero la sospecha caería sobre él si An Gengham y An Suyeon descubrieran que faltaban cosas. Dividir sus pantalones y volver a su habitación para cambiar tenía sentido, ya que le daba una explicación perfectamente razonable por su ausencia de unos minutos. Su plan era más razonable y a prueba de balas, en comparación con el plan de Tan Bok-chuan. La voz de Tan Bok-chuan vino del receptor cuando salió del corredor. ¿Está hecho? Hecho, dijo Xia Lei. He preparado un par de pantalones para ti. Baño, primer piso. Una pequeña sonrisa apareció en las esquinas de la boca de Xia Lei. Está bien, me cambiarán de inmediato. Tan Bok-chuan incluso había preparado unos pantalones para él. Esto era mejor. No necesitaba perder tiempo en volver a su habitación para cambiarse.
Su plan se había vuelto aún más perfecto. Xia Lei vio a Tan Bokchuan fumando en el baño tan pronto como entró, y una bolsa de plástico con pantalones en el fregadero a su lado. Y él estaba en sus escritos. Así que esto era lo que quería decir con pantalones preparados. Xia Lei se quedó sin palabras. Quítate los pantalones. Los usaré, dijo Tan Bokchuan. Voy a hacer un movimiento primero. No puedes irte o te sospecharán. Quédate y observa la situación. Con la situación. Xia Lei habló mientras cambiaba. Le entregué el artículo a Qin Xian para que lo sacara de aquí. Ustedes deberían apresurarse a regresar a China. Y también tienes que conseguirme un plan para volver a China, por si acaso. Tan Bokchuan arrojó el cigarrillo que tenía en la mano. Relájate, lo tengo todo preparado. Tengo un plan para todas las situaciones. Xia Lei no dijo más. Se puso los pantalones de Tan Bokchuan y salió del baño. Tan Bokchuan era casi del mismo tamaño que él y los pantalones eran pantalones de traje y negros también, por lo que nadie podría decir que pertenecían a Tan Bokchuan. Xia Lei entró en el comedor y todas las miradas de los invitados se dirigieron a él. Algunos se susurraron el uno al otro, en un pobre esfuerzo por ocultar su desprecio. Mira, ese comediante chino está de vuelta. Seguro que es de piel gruesa. Definitivamente no regresaría si fuera él. ¡Qué vergüenza! ¿Tienen los chinos una piel gruesa? Por supuesto. ¿Por qué crees que afirman que el Festival del Bote del Dragón es de ellos? Jaja, sí, es cierto. Shen Tuqianjin no entendió los susurros en coreano, pero pudo ver por sus expresiones que se estaban burlando de Xia Lei. Ya había tenido suficiente y caminó hacia Xia Lei. Lei, vamos a salir. Han Suyeong se acercó antes de que Xia Lei pudiera hablar con dos láminas en sus manos. Señor Xia, usted es valiente para volver. Acabo de hacer una apuesta con mis amigos sobre si volverías y lo hiciste. Eso también es bueno, necesitamos un ganador. Vamos a empezar. Xia Lei sonrió tranquilamente. Sí, necesitamos un ganador. Tú. Shen Tuqianjin suspiró. ¿No entiendes lo que está pasando? Ella quiso decir, ¿no ves que él se está burlando de ti? Pero ella no pudo decir algo así. Xia Lei dio una risa despreocupada. No te preocupes, ¿cuándo he hecho algo a medias? Shen Tuqianjin hizo una pausa. Ella había escuchado esto antes. Se sentía como la vieja y familiar Xia Lei estaba de vuelta en ese instante. La mirada en sus ojos, su sonrisa, su actitud, todo eso. Han Suyeong balanceó su brazo y un papel de aluminio voló hacia Xia Lei. Xia Lei se acercó y lo agarró. Su muñeca se rompió y la lámina zumbó en un movimiento rápido para apuntar directamente a Han Suyeong. También sostenía el papel con su mano izquierda esta vez. Capítulo 322. Bofetada, sin discusión. Eso realmente parece una postura de esgrima adecuada, pero es inútil. Han Suyeong atacó a Xia Lei. Xia Lei lo bloqueó y las dos láminas se enfrentaron con un sonido metálico. La muñeca de Xia Lei se torció bruscamente antes de que Han Suyeong pudiera reaccionar y la hoja recta se inclinó hacia atrás para aterrizar con un golpe en la cara de Han Suyeong. Este golpe sorprendió a Han Suyeong y sorprendió a todos los demás. La regla en la esgrima era que apuñalar, cortar y batir no ganaba puntos, pero la marca roja que aparecía en la cara de Han Suyeong era más convincente que ganar 100 puntos. Han Suyeong habría perdido la mitad de su cara si estuvieran usando espadas reales. Lo siento, estaba demasiado nervioso y accidentalmente te golpeé la cara, dijo Xia Lei con una cara de disculpa. ¿Estás bien? Lo siento, me golpeé la cara accidentalmente. Estas palabras fueron como un segundo golpe al rostro de Han Suyeong. Había tomado una ofensiva agresiva minutos antes, pero no había logrado siquiera rozar una esquina de la ropa de Xia Lei. Xia Lei había ido a cambiarse los pantalones y se golpeó la cara con solo un ataque después de regresar. Han Suyeong se quemó la cara. La mitad con dolor, la mitad con vergüenza. Mierda. Han Suyeong se maldijo a sí mismo y se abalanzó sobre Xia Lei con una serie de ataques. Xia Lei fue a la defensa y lo bloqueó. Dim tim timki. Las dos láminas chocaron en el aire y los dos hombres iban y venían. El duelo fue intenso, emocionante. Puedes hacerlo. Shen Tuqianjin apretó los puños nerviosamente. Quería ver a Xia Lei derrotar a Han Suyeong, y esto parecía inminente. Observó a Xia Lei tan de cerca que no se atrevió a parpadear.
Xia Lei podría realmente derribar a An Suyeon en un solo movimiento si quisiera terminar el duelo, pero no estaba planeando hacerlo. Parecía estar muy presionado por An Suyeon antes y bastante peor por el desgaste. Si derrotó a An Suyeon demasiado rápido esta vez, la gran diferencia en el rendimiento seguramente atraería la atención de algunas personas. An Geungan iba a descubrir el robo de la espada de Atila, tarde o temprano, y sería bastante imprudente que sospechara porque había ganado demasiado bien. Por eso acompañaba pacientemente a An Suyeon en el juego con las tiras de esgrima para dar a las personas la impresión de un duelo parejo. Para ganar, solo tenía que ganar. Y así, su duelo continuó como un acto en una obra. Xia Lei fue capaz de esquivar los ataques de An Suyeon en el último momento, justo cuando veía la victoria ante él. En otras ocasiones, parecía que Xia Lei estaba a punto de golpear a An Suyeon, pero fue bloqueada por él en el último segundo. La esgrima era un deporte de alta intensidad que requería que la mente y el cuerpo estuvieran enfocados. La frente de An Suyeon estaba llena de minutos de sudor en su duelo. No había gotas de sudor en la frente de Xia Lei, pero él puso un espectáculo resoplando y resoplando. Derrota a ese tipo chino, dijo una invitada en coreano. Xia Lei se inclinó hacia adelante justo después de que ella habló y la punta de su papel de aluminio golpeó a An Suyeon en el pecho. El físicamente más débil An Suyeon fue empujado al suelo por este ataque. Avergonzado y enojado, An Suyeon se puso de pie, pero el papel de aluminio de Xia Lei fue a su cuello, unos milímetros más y le perforaría el cuello. El lugar estaba en silencio. Nadie podía creer el resultado. Un pan cómico chino había derrotado al campeón amateur de esgrima de Corea. Han Suyeon ni siquiera había logrado tocar la ropa de su oponente en todo el duelo, y había sido abofeteado por encima de eso. Xia Lei apartó el papel de aluminio y extendió una mano para poner a An Suyeon en pie. Me dejaste ganar, señor An. Estas palabras educadas se convirtieron en una burla que An Suyeon no pudo soportar cuando entró en sus oídos, y su expresión se volvió fría como el hielo. Una cosa elegante que hacer sería tomar la mano de Xia Lei y ponerse de pie, pero ya no había salvación de su gracia. Apartó la mano de Xia Lei y se puso de pie él mismo. Xia Lei se encogió de hombros y arrojó la lámina a An Suyeon. An Geungan también estaba avergonzado. Los coreanos amaban su orgullo más que los chinos y Xia Lei iba riendo el piso con su hijo frente a tantos huéspedes respetados era como un pisotón en su rostro. Tenía muchas ganas de echar a Xia Lei, pero An Suyeon había sido el primero en lanzar el desafío a un duelo y no pudo encontrar ninguna excusa para dificultar las cosas a Xia Lei. Xia Lei era como una mosca molesta para el padre y el hijo de An, una mosca que no podía ser aplastada y seguía zumbando sobre sus cabezas. Se sentía repugnante. Shen Tianjin fue a Xia Lei con una sonrisa que apenas contenía su alegría. Se apoyó en la oreja de Xia Lei y dijo suavemente: sabía que eras más fuerte que él. Xia Lei se rió. Su hablar en su oído era delicado. Shen Tianjin y Xia Lei parecían íntimos y los invitados tenían un nuevo tema para discutir. Ese tipo chino es en realidad bastante guapo. ¿Qué hace? Esa mujer es la presidenta del grupo Bientaine de China. Este pan debe ser el juguete de niño que guarda. ¿De verdad? Si eso es verdad, entonces el pobre An Suyeon. ¿Por qué está cortejando a una mujer así? También escuché que sus discusiones fueron un embrollo retorcido. Las personas ricas a veces tenían patrones de pensamiento realmente extraños y arrogantes también. A Xia Lei no le importó. Ya había obtenido la espada de Atila y recuperó su orgullo. Estaba de buen humor y no le importaba lo que estas personas tuvieran que decir. ¿De qué están hablando? Shen Tianjin era aguda y ella fácilmente adivinó que esas personas estaban discutiendo sobre ella y Xia Lei. Xia Lei sonrió. ¿Realmente quieres saberlo? No seas molesto y dímelo, instó Shen Tianjin. Xia Lei bajó la voz. Están diciendo que soy tu juguete de niño. Shen Tianjin hizo una pausa, luego se sonrojó. Estos sinvergüenzas no tienen modales. Han Suyeon apretó los dientes al ver a Xia Lei y Shen Tianjin susurrando unos a otros y mirando de cerca. Sintió que le ardía la cara, y no solo la parte que Xia Lei había golpeado, sino toda su cara. Él, al igual que su padre An Geungan, quería echar a Xia Lei, pero no se atrevió a hacerlo debido a la posible reacción que Shen Tianjin podría tener ante esa acción. Vamos a comenzar el banquete. Seo Soo-jin rompió la pesada y extraña tensión. La difusión fue abundante y An Geungan había invitado a Shen Tianjin a la mesa principal.
Esta mesa fue para los grandes peces políticos y de negocios. Han Soo-yeon continuó actuando como traductor para Shen Tu-tianjin y le presentó a los invitados con altos estatus. Padre e hijo le dieron a Xia Lei el hombro frío, pero a Xia Lei no le importó. Encontró una mesa para sentarse y disfrutó de las delicias que se sirven mientras espera que termine el banquete. Al final del banquete, que fue cuando Xia Lei esperaba que An Geungan y An Soo-yeon despidieran a los invitados, An Geungan dijo: Todos aquí son mi amigo y los veo a todos como mi propia familia. Me gustaría invitarlos a todos a ver mi colección. Jeje, quiero mostrarte la armadura y las armas que mis ancestros me habían dejado. Algunos invitados masculinos pidieron su aprobación y se mostraron bastante entusiasmados. Xia Lei, por otro lado, sintió un dolor de cabeza. Para él, el mejor resultado sería regresar a China antes de que An Geungan descubriera sus artículos perdidos. Los Han no podrían hacer nada, incluso si fuera sospechoso. Sin embargo, todavía estaba en Corea y esto no era bueno para él que An Geungan descubriera que faltaban la espada de Atila y algunos otros artefactos. Shen Tu-tianjin abandonó la mesa y se dirigió a Xia Lei. Lei, ya lo hemos visto. ¿Qué tal si volvemos? Me gustaría conversar contigo. ¿Por qué no vamos a echar un vistazo también? Vi varios artefactos culturales pertenecientes a China. ¿Cómo crees que llegaron a estar aquí? Dijo Xia Lei. Está bien, iré contigo si quieres ir, dijo Shen Tu-tianjin. Han Soo-yeon había estado a punto de acercarse a Shen Tu-tianjin para invitarla a verla, pero la vista de ella sonriendo y charlando con Xia Lei lo hizo retener ese pensamiento. No quería hablar con Xia Lei. Ni una palabra. Un gran grupo de invitados fue llevado al estudio por An Geungan. An Geungan entró primero. No quería que nadie viera los códigos de acceso que ingresó y el escaneo de huellas dactilares. Los invitados se quedaron en la puerta, esperando. La expresión de Xia Lei era tranquila, pero él no estaba tranquilo por dentro. No pudo evitar imaginar cómo reaccionaría An Geungan cuando descubriera que la espada de Atila había sido robada y qué acciones tomaría, cómo iba a contrarrestar eso. Por eso también había querido venir. Tenía que vigilar cómo se desarrollaban las cosas. Este An Geungan debe querer mostrar su gusto y poder. Shen Tu-tianjin habló en voz baja. No sé cómo obtuvo esos artefactos culturales, pero somos los dueños reales, ¿no es así? Esas cosas deberían ser las antigüedades y los artefactos culturales de nuestra nación. Esto se siente realmente extraño. Xia Lei se echó a reír y dijo: ¿No dijiste todo esto antes? ¿Podría haber dicho esto frente a An Soo-yeon? Nuestras compañías siguen trabajando juntas, dijo Shen Tu-tianjin. Se refería a Vientaine Group y Shinjeong Group que están construyendo una base de productos eléctricos en Corea. Las principales cosas que iban a fabricar eran piezas de teléfonos móviles y electrónica automotriz, etc. El grupo Vientaine había ganado poder en la industria de bienes raíces y había comenzado a expandirse a los mercados extranjeros luego de acumular suficientes fondos. Era una mujer muy ambiciosa y nunca estaría satisfecha con su situación actual. Xia Lei conocía bien su ambición y sus capacidades, pero él también estaba un poco preocupado por ella. No estoy muy familiarizado con An Soo-yeon, pero puedo ver que no es un hombre sincero. Y An Geungan, es simplemente un viejo zorro. Tienes que tener mucho cuidado al trabajar con coreanos como estos. No te dejes explotar por ellos. Una leve sonrisa apareció en las esquinas de los labios de Shen Tu-tianjin. Xia Lei todavía se preocupaba por ella. Un calor extendido en su corazón como antes. Sin embargo, no creía que An Soo-yeon y An Geungan la engañaran, y también tenía la capacidad de evitar que algo así sucediera, por lo que no se tomó en serio la advertencia de Xia Lei. Xia Lei suspiró para sí mismo. Ella no me está escuchando como de costumbre. Ella es realmente demasiado fuerte. En el estudio, An Geungan abrió la puerta de metal. No miró a su alrededor correctamente y se volvió para abrir la puerta del estudio e invitar a los invitados a ver su colección. El numeroso grupo de invitados siguió a An Geungan y An Soo-yeon a la sala de recolección y algunos no pudieron evitar jadear de admiración cuando entraron. Algunos exclamaron en los orígenes de este artefacto cultural o ese artículo antiguo con entusiasmo, como un decreto emitido por un cierto emperador a cierto funcionario, o caligrafía que había surgido del pincel de cierto famoso calígrafo, el valor de un determinado pedazo de porcelana azul y blanca y así sucesivamente. Al escuchar todos estos sonidos de admiración, An Geungan sonrió, pero esta sonrisa se congeló en su rostro segundos después.
De repente había descubierto que la pieza de la que estaba más orgulloso en su colección, la espada de Atila, ya no estaba en su estante de armas familiar. Capítulo 323. Respondiendo tranquilamente. Lo más valioso de la colección de Angeungan no fueron las armaduras y armas que dejaron sus ancestros, sino la espada de Atila. Uno era un pequeño oficial militar de un estado vasallo durante la dinastía Min, y el otro era un rey de los hunos con un nombre de gran alcance: Atila. Esta fue la diferencia. La espada de Atila representaba la gloria de Atila y estaba seguro de crear un revuelo global si se lo revelaba al público. Sin embargo, la espada de Atila se había ido. Los invitados todavía no sabían que algo estaba mal y admiraban los artículos de la colección mientras bañaban al anfitrión con halagos. Xia Lei también sonrió y conversó con Shen Tu Tianjin mientras discutía un decreto del emperador de la dinastía Ming. Sin embargo, esto era solo una cubierta. En realidad estaba vigilando los cambios en las expresiones de Angeungan y An Suyeon. ¿Qué está pasando? An Suyeon había descubierto que también faltaba la espada de Atila y se puso nervioso. Estaba a punto de preguntarte eso. La voz de Angeungan transmitía ira y parecía estar a punto de estallar de rabia en cualquier momento. No lo sé, yo. An Suyeon se volvió para mirar a Xia Lei y Shen Tu Tianjin. Recordó que los había llevado a admirar la armadura y las armas de su antepasado, pero no los relacionó con la situación actual. Angeungan perdió la paciencia y parecía estar perdiéndolo. Todos, tranquilos. Tranquilo. Los invitados en la sala de recolección se quedaron en silencio y todos los ojos se dirigieron a Angeungan. Angeungan habló solemnemente. Por favor, perdónenme a todos, pero no salgan de este lugar. Los guardaespaldas que habían acompañado a Angeungan habían usado sus walkie-talkies para ponerse en contacto con los otros guardaespaldas y se apresuraron a dirigirse rápidamente para bloquear la entrada del edificio. Estudiad para que nadie se pueda ir. ¿Qué pasó? Preguntó alguien. ¿Por qué no podemos irnos? ¿Ha ocurrido algo? Las preguntas comenzaron a volar y el silencio se disipó. Un guardaespaldas entró y habló suavemente en la oreja de Angeungan. Señor, el guardia a cargo de observar el estudio ha sido eliminado. Está en otra habitación. Papá, hemos perdido algunas piezas valiosas de la colección además de la espada de Atila, dijo An Suyeon. Las cejas de Angeungan estaban tejidas. ¿Algo falta? Dijo alguien sorprendido. ¿Sospecha que le robamos sus artículos? ¡Qué broma! ¿No estábamos todos en el comedor? ¿A quién nos lleva? Los invitados zumbaron y se sintieron insatisfechos. Aquellos que asistieron esta noche eran todos movedores y agitadores, y seguramente se sentirían incómodos al ser alojados en la sala de recolección de Angeungan de esta manera. Por favor, tranquilízate. Dijo Angeungan enojado, alguien me ha robado la espada. La espada de Atila. Esa persona puede estar entre ustedes, y nadie se irá hasta que llegue al fondo de esto. Nos ha tomado por ladrones. Dijo alguien enojado. ¿Qué demonios? ¿Se ha salido de su mecedora? ¿No puede ver quién soy? Ser sospechoso de esta manera es ridículo. La sala de recolección estaba rebosante de ruido y no había nada que lo calmara. Xia Lei observó las reacciones de Angeungan y An Suyeon todo el tiempo. Estaba tranquilo en la superficie y parecía que solo estaba observando algo que no lo involucraba, pero su corazón latía nerviosamente. Sería el peor de los casos si hubiera dejado alguna pista y si esas se descubrieran por casualidad ahora. Era un ladrón, pero no podía evitar sentirse un poco culpable. ¿Cómo pudo pasar esto? Shen Tu Tianjin se sorprendió. No cualquiera puede entrar en esta sala de recolección. ¿Quién puede ser tan hábil? Creo que es extraño también. Hay códigos de acceso y huellas dactilares, además de observar a la gente. La persona que hizo esto seguramente debe ser un maestro ladrón. Él podría haber tenido su ojo en la colección por un tiempo. ¿Maestro ladrón? ¿Realmente hay maestros ladrones en este mundo? Shen Tu Tianjin se rió. Me gustaría verlo. Debe ser muy impresionante. Xia Lei sonrió para sus adentros y pensó. Está parado justo frente a ti, ¿no? An Suyeon se acercó y su mirada se dirigió a Xia Lei. Él habló investigativamente, señor Xia, es realmente extraño. Te traje a ti y a Tianjin aquí y falta el artículo más valioso de la colección de mi familia. Dime, ¿qué está pasando? Xia Lei arrugó las cejas. ¿Qué quiere decir con eso, señor An?
Han Soo-yeon habló fríamente. No quiero decir nada. Solo estoy preguntando. Todos aquí son sospechosos y tengo que aclarar mis sospechas de todos ustedes. Lo que quiso decir fue tienes que darme una explicación razonable. Xia Lei se encogió de hombros. ¿Qué debo aclarar para ti? ¿Realmente necesito? Para que quede claro, no le pedí que me llevara a su sala de recolección. No tendría ni idea de que su familia fuera propietaria de una sala de recolección si no me hubiera traído aquí. Esta es la situación, así que, ¿en qué debería ayudarlo? La expresión de An Soo-yeon se oscureció, pero no refutó las palabras de Xia Lei. Subconscientemente había querido crear algunos problemas para Xia Lei, llegando a enmarcarlo. Sin embargo, no había encontrado ninguna debilidad de Xia Lei para explotar. Shen Tianjin se disgustó. Su-yeon, ¿quieres decir que yo también estoy bajo sospecha? Necesito aclarar las cosas para ti también. No, 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 dijo An Soo-yeon. Lo siento, Tianjin. Sabes que definitivamente no quiero decir eso. Preferiría sospechar de mí mismo que sospechar de ti. Puedo escoltarte ahora si quieres irte. Lei, vamos. Parece que será mejor si nos quedamos en un hotel, dijo Shen Tianjin. No quiero quedarme aquí tampoco después de que esto haya sucedido. Xia Lei asintió. Claro, vamos a quedarnos en un hotel. Han Soo-yeon bloqueó el camino de Xia Lei. No, él no puede. El señor Xia no puede irse. Shen Tianjin frunció el ceño. Su-yeon, Lei es mi amiga. ¿Debes hacer esto? Por favor entienda, Tianjin. Mire, la gente del banquete también está aquí, y son promotores y agitadores en Corea. Ellos también se irían si el señor Xia se va. Podríamos dejar ir a un ladrón si los dejamos a todos ustedes. Bien, entonces tampoco me iré. Shen Tianjin estaba molesto. Han Soo-yeon intentó explicarlo, pero Xia Lei dijo. Tianjin, debes irte. Quién sabe, podría pedir hacer una búsqueda corporal más tarde. No me importa, pero eres alguien de estatus y no puedes sufrir esta indignidad. ¿Qué? ¿Un registro corporal? Shen Tianjin se enojó más. Xia Lei. Han Soo-yeon también estaba enojado. ¿Qué tonterías estás escupiendo? ¿Quién dijo que se iba a registrar a Tianjin? Eres un sinvergüenza. Xia Lei dio una risa seca. Dejó de usar el chino y habló en voz alta en inglés. ¿Soy un sinvergüenza? Creo que eres el sinvergüenza aquí. Nos estás tratando a todos como ladrones. Todas las personas aquí tienen buena reputación. ¿Quién crees que eres, el presidente coreano? No tiene derecho a tratar a todos como a un sospechoso. No muchos en el grupo sabían chino, pero el inglés era un idioma que la mayoría de ellos sabía. Después de todo, eran las élites de Seúl y el inglés era un idioma que se utilizaba con mayor frecuencia en su país, por lo que definitivamente eran más diligentes en aprender inglés que chino. El arrebato de Xia Lei en inglés agitó la olla en la sala de recolección. Así es, todos eran personas de buena reputación, así que, ¿qué derecho tenían los Han de retenerlos aquí para investigar? Han Soo-yeon había estado causando problemas a Xia Lei desde que llegó a Corea del Sur y también había contribuido a ello. Ya era hora de que Xia Lei le causara problemas. Fue una desventaja incluso para Ahn Geun-gan, presidente de Shinjeong Group y con una fuerte influencia en la política, ofender a tantos promotores y agitadores de una sola vez. También esperaba que estas personas lo apoyaran en las próximas elecciones presidenciales. La cara de Ahn Geun-gan se oscureció, su mirada era la de un lobo viejo experimentado. Han Soo-yeon no era tan tranquilo como Ahn Geun-gan. Agarró a Xia Lei por el cuello y dijo fríamente. Tendrás un mal final, Xia Lei. Xia Lei no se resistió, pero habló en voz alta en inglés. ¿Estás amenazando con matarme? Voy a hacer un informe policial. Las miradas de los invitados se dirigieron a Han Soo-yeon y Xia Lei y la discusión voló. Soo-yeon, déjalo ir, dijo Ahn Geun-gan, todos, me disculpo. Tomé la decisión equivocada en un momento de pánico. ¿Qué tal si todos tienen un asiento en la sala de estar, donde les ofreceré un poco de té a modo de disculpa? La ira de los invitados pareció calmarse un poco. Ahn Geun-gan y Han Soo-yeon llevaron a los invitados a la sala de estar, incluidos Xia Lei y Shen Tianjin. Un gran grupo de policías llegó a la sala de estar en unos minutos y los técnicos de la policía echaron un vistazo a la videovigilancia. Algunos policías examinaron la escena del crimen y algunos interrogaron a los invitados. A Xia Lei obviamente se le prestó especial atención.
Un oficial de policía lo entrevistó en inglés y Xia Lei respondió con calma. Había pensado en las preguntas que la policía haría y tenía sus respuestas preparadas de antemano. La mirada de Xia Lei se dirigió a An Geungan mientras respondía las preguntas. An Geungan había estado en una llamada desde que entró en la sala de estar y estaba tenso y preocupado. Xia Lei estaba desconcertado y pensó: es solo una espada antigua. Incluso si es la espada de Atila, es solo un objeto para An Geungan, un juguete. Incluso si costara 200 millones o 1000 millones, esta cantidad no es nada para alguien como An Geungan, ¿no es así? Entonces, ¿por qué está tan preocupado? Xia Lei recordó de repente el peso anormal de la espada de Atila. ¿Estaba la espada de Atila escondiendo algún tipo de secreto? Lei. Shen Tianjin caminó hacia el lado de Xia Lei. Lamento haberte pedido que me acompañes a Corea ahora. No deberías estar experimentando problemas como este. La línea de pensamiento de Xia Lei fue interrumpida. Él rió. Está bien. ¿Qué es esto en comparación con los problemas que he experimentado? No tiene que acompañarme a la ceremonia de inauguración de mañana. Volveremos a China una vez que hayamos terminado allí. Claro. Xia Lei no pudo pedir más. En ese momento, An Geungan terminó su llamada y habló un poco con un oficial de policía antes de levantar la voz. Todos, lamento profundamente haberlos molestado esta noche. Te ruego que me perdones. Dicho esto, se inclinó en una profunda reverencia. An Geungan había llegado a donde estaba hoy, no por suerte, sino a través de la manipulación y el poder. Su reverencia y disculpa apaciguó a muchos de los invitados. Pueden regresar, todos. Haré llamadas personales para expresar mis disculpas. An Geungan finalmente lo soltó. Xia Lei y Shen Tianjin se fueron. Han Suyeong no le pidió a Shen Tianjin que se quedara. Miró a la espalda de Xia Lei con los ojos llenos de odio. Capítulo 324. El que viene con malas intenciones. Xia Lei y Shen Tianjin abandonaron el retiro de An y se registraron en un hotel llamado Aloft Seoul Gangnam. Xia Lei abrió su habitación con la tarjeta de la habitación. Había un miembro del personal de servicio en su habitación, pero ella no estaba haciendo ningún trabajo. Estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas y disfrutando de la vista de la bulliciosa calle fuera de la ventana. Ella miró hacia otro lado cuando Xia Lei entró. Una sonrisa irónica apareció en las esquinas de los labios de Xia Lei cuando vio su cara. Debes saber que no es bueno que vengas aquí. Han Suyeong podría haber enviado hombres a seguirme. La mujer en el sofá era Lon Bin. Xia Lei no sabía si sabía que él conseguiría esta habitación o si ella había entrado en ella después de que él obtuviera la tarjeta de su habitación. Siempre fue asombroso verla aparecer. Era su estilo. Lon Bin habló de manera uniforme. No estaría aquí si ni siquiera pudiera manejar a un Han Suyeong. Xia Lei se sentó junto a la cama. ¿Qué pasa con la espada? Está en camino a China a través de medios seguros, dijo Lon Bin. Xia Lei dejó escapar un suspiro. Eso es bueno. La espada es la más importante. Es mejor que no esté en Corea. An Geungan y An Suyeong no me lo contarán, no importa cómo se vean. Lo hiciste bien esta vez, pero ¿y? ¿Pero qué? Tu chico no está limpio. Una pequeña arruga apareció entre las cejas de Lon Bin. Nuestro objetivo es solo la espada de Atila, pero también se robó algunas piezas de la colección de An Geungan. Estabas allí, ¿por qué no lo detuviste? ¿Viniste a hacerme responsable? Lon Bin no dijo nada. Ella lo miró en silencio. Estuve allí, es cierto, y Qin Xian tomó algunos artículos, pero no pensé mucho en eso. Está tomando un gran riesgo y Guro 101 tampoco le está dando ninguna recompensa. Si esto falla, no admitirás que estaba trabajando para ustedes, incluso podría perder su vida en Corea. ¿Es tan malo para él intentar obtener un reembolso? Dijo Xia Lei. Lon Bin suspiró. No lo entiendas mal. No estoy aquí para responsabilizar a nadie. Mantendré esto tranquilo y no lo informaré. Pero tienes que decirle a tu chico que las cosas que robó no pueden volver a aparecer en los próximos 5 años o te traerán problemas. Si se convierte en el objetivo de la investigación de An Geungan porque estaba tratando de vender lo que robó, tendrá un final terrible. Xia Lei entendió lo que quería decir. Qin Xian tendría un mal final si algo así sucediera, porque tendría que lidiar no solo con las investigaciones o la persecución de An Geungan, sino también con la Oficina 101. Y era difícil adivinar cómo la Oficina 101 elegiría manejar el asunto.
Le advertiré, dijo Xia Lei. ¿Dónde está ahora? Se fue después de pasarme la espada de Aquila. Creo que debe tener alguna forma de salir de Corea. Descubrí que Ange Ungan también había perdido otros artefactos después de escuchar el canal de la policía, así que vengo especialmente para hablar con usted sobre esto. No quiero que se convierta en un peligro, y no permitiré que sea un peligro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dijo Long Bin. Xia Lei sonrió irónicamente y asintió. Él había pensado que Qin Xian también debería tener algún beneficio y por eso no lo había detenido, pero no había pensado que eso traería tanto peligro. Sin embargo, confiaba en poder persuadir a Qin Xian para que no vendiera esos artefactos. Hay un vuelo mañana por la tarde, 1300 horas. Tendrá que irse sin importar si Shen Tu Tianjin se va o no. Alguien te recibirá en el aeropuerto de Incheon, dijo Long Bin. Shen Tu Tianjin dice que se irá justo después de la ceremonia de inauguración, así que creo que no habrá problema. Iré directamente al aeropuerto de Incheon si ella no se va, dijo Xia Lei. Ten cuidado. Long Bin se fue con esas palabras. Xia Lei se sentó en la habitación y pensó en su mundo después de la partida de Long Bin. El proceso de cómo había tomado la espada de Atila se repitió en su mente, especialmente la parte donde sostenía la espada en sus manos. Las ruinas de la tribu Witeun fueron construidas en la época de la prosperidad de los hunos. La brújula de la dinastía Ming también señaló allí. Estas dos piezas de la historia están separadas por 1000 años, entonces, ¿cómo se relacionan? Y el peso de la espada de Atila obviamente no estaba bien. Definitivamente no es una espada ordinaria. Lástima que no lo haya visto antes y cuando vuelvo, debo echarle un buen vistazo antes de dárselo a Galletía y pensó Xia Lei. Llamaron a la puerta. Los pensamientos de Xia Lei fueron interrumpidos y su mirada se dirigió hacia la puerta. Su ojo izquierdo se contrajo y la persona detrás de la puerta entró en su campo de visión. Era Fu Mingmei y se veía molesta. Llamó 2 veces más a la puerta. Xia Lei se levantó y caminó hacia la puerta cuando dijo: ¿Quién es? Soy yo. Xia Lei abrió la puerta de la habitación. ¿Qué es? La hermana mayor Tianjin te invita a tomar una taza de café. Ella quiere hablar contigo, dijo Fu Mingmei. Xia Lei miró el reloj en su muñeca. Ya eran más de las 10 de la tarde, pero no se negó. Por supuesto. ¿Dónde? En la cafetería del hotel, dijo Fu Mingmei, sígueme. Xia Lei salió de la habitación y siguió a Fu Mingmei a la cafetería. Escuché que tuviste un duelo con An Suyeong y ganaste, ¿eh? Preguntó Fu Mingmei casualmente en el ascensor. Solo jugando con él. Eje, se rió entre dientes Fu Mingmei, ¿cómo pudiste jugar con él? Él es tu rival de amor, ¿recuerdas? Ganaste la pelea, así que la hermana mayor Tianjin agregará más puntos a tu puntuación. Sumando puntos de nuevo. Xia Lei no quiso saberlo, pero no mostró sus pensamientos en su rostro. Xia Lei vio a Shen Tu Tianjin de inmediato al entrar en el café. Estaba sentada de espaldas contra el sofá en una mesa que estaba al lado de la ventana de vidrio de piso al techo, observando las calles afuera de la ventana en silencio. El distrito de Gangnam era el distrito de negocios más ocupado de Seúl y uno podía disfrutar de una vida de lujo aquí. Xia Lei se sentó frente a Shen Tu Tianjin. Un camarero se acercó y él pidió una taza de café negro. No puedo dormir. Me gustaría conversar contigo. Shen Tu Tianjin rompió el silencio entre ellos. Había una mirada especial en sus ojos mientras miraba a Xia Lei. Xia Lei se echó a reír. Yo tampoco pude dormir. ¿Sobre qué charlamos? Tenemos que buscar temas para conversar, los dos. El tono de la voz de Shen Tu Tianjin tenía un toque de reproche. Xia Lei dijo algo tímidamente. En realidad, tengo varios temas de los que me gustaría hablar contigo, pero... ¿Pero qué? Nada. Xia Lei tampoco sabía qué debía decir. Shen Tu Tianjin suspiró y movió su mirada hacia la ventana. Sus pensamientos subían y bajaban en el monstruoso y multicolor paisaje urbano, su corazón parecía flotar y hundirse junto con él. Extraño los tiempos que pasamos juntos. Hablamos de todo. Incluso podrías tirar tu vida para protegerme. Para ayudarme, siguió adelante con mi actuación a pesar de que su exnovia, Liang Xiao, malinterpretaría nuestra relación y su voz tenía un rastro de dolor. Pero ahora parece que hay una capa entre nosotros. No entiendo por qué puedes decirme por qué. Xia Lei no tenía tales sentimientos. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo: la gente cambiará dependiendo de su entorno.
No se puede evitar a veces. La mirada de Shen Tianjin regresó a Xia Lei. Entonces, ¿has cambiado, o yo? ¿Has cambiado, o yo? Esta fue una pregunta simple, pero Xia Lei no pudo responder. Shen Tianjin era un ejemplar de mujer muy orgulloso y excelente. Ella también era obstinada, pero había abierto su corazón a Xia Lei en el pasado. Si se hubiera esforzado un poco más, podría haberla tenido toda, pero en su lugar había elegido a Liang Xiao. Entonces Liang Xiao lo traicionó y el dolor que ella causó hizo que no estuviera dispuesto a arriesgar sus sentimientos. Agregue su negocio en expansión en una fase sensible a la mezcla y no le importó pensar en las relaciones. Se había perdido el mejor momento y oportunidad de conquistar Shen Tianjin. En el final de Shen Tianjin, ella había cambiado debido a la traición de su familia y tampoco confiaba en nadie fácilmente. Su corazón, que se había abierto para Xia Lei, también se estaba volviendo a cerrar lentamente. Sabía que le gustaba Xia Lei, pero tenía que convertirse en el hombre más excelente si la deseaba, y tenía que conquistar su corazón nuevamente. La respuesta a esta pregunta ya había sido contestada. Ambos habían cambiado por lo que les había sucedido y su entorno también había cambiado. Olvídalo. Hablemos de negocios. Shen Tianjin cambió el tema. Escuché que estás construyendo una fábrica militar en Jingdou. Eso es impresionante. Nadie puede hacer negocios así, pero tú lo has hecho. Xia Lei sonrió. No está mal, poder ayudar al ejército chino con la defensa y ganar dinero al mismo tiempo. Nuestro país debería abrir este sector y permitir la entrada de más capital privado. Ya está dentro y será un pionero. Estoy admirado. No hablemos de mi pequeño negocio. No es nada comparado con el tuyo, dijo Xia Lei, hablemos de ti. He estado queriendo hablar contigo. Las cejas de Shen Tianjin se arrugaron ligeramente. ¿Quieres hablar conmigo sobre Gu Kewen? Ella era aguda. Xia Lei no pudo evitar una risa irónica. Tianjin, sé que es difícil para ti aceptar mi opinión, pero todavía tengo que advertirte. Gu Kewen no es una mujer simple. He luchado con ella durante tanto tiempo y mi impresión de ella es que es una serpiente venenosa. ¿Realmente aceptaría que le prestaras su poder para comprar los activos anteriores del clan Gu? Le he dado una comisión considerable. Tenemos solo una relación comercial, así que ¿para qué sirve aceptarla? Tianjin, esos activos son en realidad activos estatales que Gu Dingshan tomó. Tú. Shen Tianjin lo interrumpió. Los compré por medios legales. No habrá problemas. Tú, por otro lado, y esta fue una buena oportunidad para que expandieras tu negocio rápidamente, ¿por qué no hiciste un movimiento? Eres un hombre, así que deberías tener la ambición de un hombre. Xia Lei suspiró para sí mismo. Ella era tan testaruda como siempre y no escuchaba a los demás. Era imposible decir lo que había querido decir nunca más. Sus advertencias caían en oídos sordos de todos modos. ¿De qué servía advertirla? Un grupo de personas caminó por la puerta de la cafetería justo cuando la atmósfera se volvía incómoda entre ellos. Había policías uniformados, así como policías de paisano. Liderar el grupo no era otro que An Suyeon. Xia Lei estaba en alerta máxima al ver a An Suyeon aparecer con un grupo numeroso. ¿Qué está haciendo aquí? Shen Tianjin arrugó las cejas. Han Suyeon había visto a Shen Tianjin y Xia Lei junto a la ventana de vidrio de piso al techo y él se acercó. El grupo se separó para dejarlo pasar, luego lo siguió para rodear a Shen Tianjin y Xia Lei. Seguramente fue malintencionado. Nadie bien intencionado vendría. Capítulo 325. Cia Calva. Xia Lei pensó en dos posibilidades para la repentina aparición de An Suyeon. La primera fue que habían dejado alguna pista atrás y An Suyeon había llevado a hombres con él para perseguir una pista. El segundo fue que no quedaron pistas y An Suyeon acababa de aprovechar la oportunidad y había traído a los hombres para que le causaran más problemas. Era posible que lo hiciera para aumentar sus posibilidades con Shen Tianjin y recuperar algo del orgullo perdido del duelo. Esto era Corea del Sur, sus pisadas. No tenía que estar en su mejor comportamiento como lo había hecho en China. Como uno de los pretendientes de Shen Tianjin en China, Han Suyeon no se había atrevido a enfrentar a Gu Kewu por este motivo. Era China, el lugar de poder de Gu Kewu y Han Suyeon tenía demasiados límites en lo que podía hacer. Y aquí, prácticamente no había límite. Xia Lei no podía pensar en ninguna otra razón. Fue un problema para él de cualquier manera.
An Su-yeon se acercó cuando Xia Lei analizó la situación y se burló. Seguro que estás de buen humor, señor Xia, todavía con ganas de acompañar a Tianjin a tomarte en este momento. Xia Lei puso una sonrisa en su rostro. Lo que sucedió en su casa afectó al presidente de Corea del Sur. ¿Implementando un toque de queda ahora? ¿Cómo te preocupa con quién tomo un café? Shen Tu Tianjin golpeó los dedos de los pies de Xia Lei debajo de la mesa para advertirle que no provocara a An Su-yeon. Ella había olido los problemas de los policías uniformados. Desafortunadamente, la púa de Xia Lei había pinchado a An Su-yeon y él golpeó su palma contra la mesa cuando dijo enojado. Xia Lei. Sospecho que me has robado las antigüedades de mi familia por valor de 2.000 millones. Ven con nosotros. La sonrisa en el rostro de Xia Lei desapareció y su tono se tornó helado. Cuida tus palabras. ¿Dices que te he robado las antigüedades de tu familia? ¿Tienes pruebas? ¿Testigos o pruebas? ¿Prueba? ¿Quieres pruebas? Han Su-yeon sonrió con ira. Te daré una prueba. Una persona salió del grupo de subordinados. El mayordomo de la familia An, Cho Im-jeong-go. Te vi entrar en el estudio de nuestro presidente. Te robaste las antigüedades. Esta fue la prueba de An Su-yeon. Él podría simplemente inventar algo incluso si no tuviera pruebas. Esta fue una táctica obvia para enmarcarlo, pero hizo que Xia Lei se relajara. Cho Im-jeong-go, que se presentó como testigo, hizo que la policía y la familia An no hubieran encontrado nada. An Su-yeon había traído a los hombres para hacerle problemas. Lo entiendo. Xia Lei se puso de pie. ¿Estás tratando de incriminarme, no? Ya sea que te esté incriminando o no, tendrás que hablar con la policía y el juez. Debes venir conmigo ahora, dijo An Su-yeon. Xia Lei sacó su teléfono. Estoy llamando a nuestro consulado en este momento. An Su-yeon le lanzó una mirada a un policía antes de que Xia Lei pudiera marcar y se apresuró a gritar en coreano. Suelten su teléfono o dispararé. El policía sacó su arma rápidamente y apuntó a la cabeza de Xia Lei antes de marcar un solo número. Xia Lei bajó su teléfono móvil y rápidamente barrió el café con la mirada. Vio todo en esos 2 o 3 segundos. Los pasajes a ambos lados y la gente en el café observando la escena. La cantidad de personas en el café, sus expresiones y las direcciones en las que se veían eran claras como imágenes en 3D en su cabeza. Su cerebro proyectó esta simulación 3D y también calculó la mejor ruta de escape al mismo tiempo. Este análisis no fue un análisis superficial sino también profundo. Por ejemplo, podría golpear el arma del policía que empuñaba el arma y luego cargar con él, y empujar a una mujer que estaba de pie junto a una mesa en la pared contra las personas que se apresuraban a atraparlo. 3 pasos más y podría agarrar la cafetera de café humeante y arrojársela a An Su-yeon y estas escenas se desarrollaron automáticamente en la cabeza de Xia Lei y se asentaron en la mejor ruta de escape en un abrir y cerrar de ojos. Se sorprendió al descubrir que las funciones de su cerebro aumentaban rápidamente en entornos peligrosos y cuando estaba muy concentrado. Combinado con su ojo izquierdo, esto fue poco menos que milagroso. ¿Su ojo izquierdo o las cápsulas de AE afectaron su cerebro? Esta pregunta había estado atormentando a Xia Lei por un tiempo y lo había reflexionado, adivinando que no había una conclusión adecuada. Sin embargo, su cerebro había mostrado repentinamente una capacidad asombrosa para calcular y analizar. Esto ya no era adivinar, sino los primeros signos visibles de algún desarrollo. Las manos en el aire. Ordenó el policía que empuñaba armas. Xia Lei dejó de usar su ojo izquierdo. Estaba tranquilo. Shen Tu Tianjin, por otro lado, no pudo contenerse por más tiempo. Cogió la taza de café de la mesa y la estrelló contra el suelo. Ya es suficiente, An Su-yeon. Dijo enojada. Tianjin. An Su-yeon nunca había visto a Shen Tu Tianjin mostrar tanta ira antes y estaba avergonzado. Xia Lei es mi amiga y un benefactor de nuestro clan Shentu. ¿Cómo voy a tomar una posición neutral cuando lo tratas así? Shen Tu Tianjin lo había perdido un poco y ella levantó un dedo hacia An Su-yeon. Te estoy dando 2 opciones ahora. 1, toma a tus hombres y vete. Voy a fingir que no pasó nada. 2, te llevas a Xia Lei, pero yo me retiro de mis inversiones. Nuestra colaboración en el proyecto cesará de inmediato. An Su-yeon lo miró fijamente y no habló por un momento. Tianjin, en realidad y para un ladrón como este, ¿saldrás del proyecto? Es $1 billón. ¿Estás seguro? Shen Tu Tianjin habló con frialdad. Conoces mi personalidad.
No cambiaré de opinión una vez que esté decidido. Dos opciones. Tienes un minuto para pensarlo. Shen Tianjin parecía una reina en ese momento. Su aura era tan fuerte que nadie podía comparar. Xia Lei no pudo evitar mirarla con sus sentimientos en una complicada maraña. Él y Shen Tianjin tenían diferentes ideas y posiciones sobre asuntos, pero se sintió bastante conmovido por su disposición a perder $1.000.000.000 por él. Tianjin, cálmate. Tengo pruebas. Han Suyeong no se rindió. Dije que tienes un minuto, dijo Shen Tianjin. Ming Mei, enciende el temporizador. Fu Mingmei levantó la muñeca y miró fijamente su reloj. Un minuto, sin discusión y sin cuartel, fue lo agresivo que fue Shen Tianjin. En ese momento, la mirada de An Suyeong se dirigió a otra área del café. ¿Qué estaba mirando en este momento? Xia Lei fue golpeado por un pensamiento, y usó su ojo izquierdo para rastrear su mirada y mirar su objetivo con su visión periférica. Un anciano estaba sentado en un rincón del café. Era calvo y las pocas secciones restantes de cabello dorado parecían un sombrero sin tapa en su cabeza. Estaba inexpresivo y tenía cuencas profundas en los ojos. Gafas sin montura se sentaron en su nariz, pero las lentes no pudieron ocultar la mirada siniestra en sus ojos. Este anciano tenía un cuerpo normal e incluso parecía bastante delgado y débil, pero dio la impresión de peligro al estar sentado allí. ¿Quién era este viejo? La visión periférica no era suficiente. Xia Lei ajustó su mirada para mirar directamente a ese anciano y su ojo izquierdo se contrajo. El anciano estaba armado con una pistola y un transmisor. También tenía un receptor en su oído. Curiosamente, los trozos de cabello en su cabeza eran falsos y la calvicie también era falsa. La visión de rayos X de Xia Lei reveló los documentos de identificación del anciano. Cia, Gootsen. Xia Lei comprendió al instante que An Suyeong no estaba aquí para causarle problemas, y que enmarcarlo también era una farsa. Todo esto estaba siendo orquestado por la CIA. La situación que más le preocupaba a Xia Lei había ocurrido. No esperaba que la CIA fuera tan rápida, e involucrara a An Gengham y An Suyeong también. Con la CIA en el juego, si An Suyeong tenía pruebas o no, ya no era importante. La espada robada de Attila también podría ser ignorada porque el objetivo de la CIA era él. Cuando Xia Lei observó a Gootson con su ojo izquierdo, Gootson hizo un pequeño asentimiento. Esto fue una señal. Han Suyeong luego dijo: Lo siento, Tianjin. Corea del Sur es un país regido por las leyes y el precio debe pagarse, no importa quién sea. Xia Lei es tu amigo, pero él debe venir con la policía para ayudar en sus investigaciones. Eres una persona razonable, creo que me entenderás. Parece que has hecho tu elección. Bueno. He tomado mi decisión también. La colaboración entre Vientaine Group y Shinjeong Group queda anulada. Shen Tianjin tenía una expresión terrible en su rostro. Nadie la había rechazado de esta manera antes, pero An Suyeong lo hizo. Pero Xia Lei sabía la verdad detrás del asunto. Han Suyeong probablemente se habría rendido y buscado otras formas de enmarcarlo si no fuera por la participación de la CIA. Hacer las cosas de esa manera dejaría a Shen Tianjin con una mejor impresión de él y también podría recuperar algunas de las pérdidas del grupo Shinjeong. Sin embargo, la CIA se había involucrado y a la CIA no le importaba un proyecto de $1.000.000.000. Países como Japón y Corea del Sur fueron fuertemente influenciados por los EU. Y la CIA tenía un alto nivel de movilidad en Corea del Sur. Esto incluía el uso de la policía, armas, equipos, redes de inteligencia, etc. En otras palabras, Xia Lei corría más peligro ahora que en Afganistán porque al menos tenía su rifle de francotirador personalmente modificado en Afganistán, y Tan Yuyan y los agentes de la Oficina 101. Aquí, él no tenía nada. Llévatelo. Ordenó An Suyeong. Un policía sacó las esposas de su cinturón y se adelantó para esposar a Xia Lei. Lei, llamaré a nuestro consulado ahora mismo. Shen Tianjin sacó su teléfono móvil. ¿Qué estás haciendo? Un policía se adelantó y arrebató el teléfono de las manos de Shen Tianjin. Fu Mingmei se enfureció y fue obligado a golpear a ese policía. Xia Lei la detuvo. Esto no te concierne. Ustedes dos, vete. Regresa a China. Tu y Shen Tianjin no esperaba que Xia Lei dijera eso y sentía que su corazón había sido pinchado por una aguja. Ni siquiera lo aprecia, hermana mayor Tianjin. Fu Mingmei se enojó. Él solo nos está diciendo que nos vayamos así.
Mira, él es el superpoderoso dios mono, San Wukong. Él volará de vuelta por su cuenta. No tenemos que preocuparnos por él. Vamos. ¿Por qué decir más? Gritó Xia Lei. Su rostro era una máscara fría sin sentimientos. Shen Tu Tianjin y Fu Mingmei intercambiaron miradas, luego giraron y se fueron. No sabían en qué problemas estaba Xia Lei, ni quién era su enemigo. Xia Lei diciéndoles ferozmente que se fueran era solo que él trataba de protegerlos, porque a la CIA no le importaría quién era ella si caía en sus manos, Shen Tu Tianjin no. Si ella se interpuso en el camino de las operaciones de la CIA, ni siquiera los cielos podrían ayudarla. Shen Tu Tianjin y Fu Mingmei se fueron y dejaron el café. Han Suyeong se echó a reír. Esto no fue una burla, sino un bramido completo, directamente desde el corazón. Seguro que tienes tacto. Xia Lei también se rió. Siempre he tenido tacto. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 326. Pasos alucinantes. Mientras Xia Lei y An Suyeong hablaban, hombres corpulentos y hombres blancos aparecieron por las puertas a ambos lados de la entrada. Xia Lei sabía que eran de la CIA sin usar su visión de rayos X, y que él había estado rodeado. Sabía que no podía contar con el Buró 101 ahora, y Long Bin y Tan Bochuan no serían de ninguna ayuda, incluso si estuvieran aquí. Solo podía confiar en sí mismo. El ojo izquierdo de Xia Lei observó, y su cerebro zumbó y... ¿Has terminado, Xia Lei? Se rió An Suyeong, pero hiciste un trabajo maravilloso al ahuyentar a Shen Tu Tianjin. Ahora eres alguien con quien ella no puede razonar, y yo te reemplazaré. Cuidaré de ella en tu lugar por el resto de su vida, jajajai. Xia Lei no se fijó en las palabras destinadas a humillarlo. Su mirada se dirigió a Gootson. La CIA tenía el café rodeado y Gootson parecía relajado. Él no apartó la mirada de Xia Lei, sino que la encontró. También había una leve sonrisa en sus labios. Xia Lei escaneó el café de nuevo, incluidas las dos puertas de ambos lados, pero no vio a Lian Xiao. Extiende las manos. El policía con las esposas habló ferozmente a Xia Lei. Xia Lei extendió las manos pero no obedeció al policía. Agarró bruscamente la mano del policía que le apuntaba con el arma y lo atrajo hacia sus brazos, incluida la pistola. Han Suyeong rugió enojado, ¿te atreves? Xia Lei levantó su pierna en una viciosa patada entre las piernas de Han Suyeong. Han Suyeong cayó de rodillas, con la boca abierta pero sin sonido. El repentino cambio hizo que la CIA que rodeaba el café reaccionara y al menos 10 más se apresuraron. Sin embargo, las primeras personas en reaccionar fueron los policías que estaban junto a Han Suyeong. Sacaron sus armas y gritaron. Fue un caos. Explosión. Explosión. 2 disparos dispararon. El cristal templado de la ventana del piso al techo se rompió. Los clientes y los camareros de la cafetería gritaban. Algunos se escaparon y otros se tiraron al piso. Agárralo. Gootson se dio cuenta de lo que Xia Lei quería hacer. Bang bang bang. Un hombre negro disparó 3 veces, pero las 3 balas alcanzaron al policía que Xia Lei sostenía contra sí mismo. Las balas golpean el pecho, abdomen y muslo del policía. Llevaba un chaleco antibalas, por lo que no brotó sangre de su pecho y abdomen, pero su muslo floreció con sangre y gritó de dolor. Xia Lei hizo avanzar violentamente al policía y, mientras el policía seguía bloqueando las líneas de fuego, se dio la vuelta y saltó por la ventana sin cristales. Este era el 5.º piso y estaba a unos 20 metros de altura. En una altura como esta, incluso un conejo rompería todos sus huesos si saltara, y mucho menos un hombre. Pero Xia Lei sí saltó, y sin dudarlo también. Su pie derecho pateó contra el alféizar de la ventana cuando su cuerpo salió volando por la ventana, y su cuerpo se movió hacia la izquierda por la fuerza del rebote. Cuando el efecto rebote se desvaneció, inmediatamente agarró el tubo de drenaje que se extendía desde el techo. El tubo de drenaje se balanceó, amenazando con caerse de la pared. Xia Lei relajó su agarre. Se deslizó rápidamente hacia abajo y estaba un piso más abajo en un abrir y cerrar de ojos. Agarró los sujetadores de pared de la tubería con ambas manos cuando se acercó a ellos, y luego relajó su agarre, deslizando un piso más hacia abajo. Esta secuencia de acciones fue complicada, arriesgada y tomó solo 3 segundos. Esta vía de escape había sido calculada por su ojo izquierdo y su cerebro.
Su ojo izquierdo había visto el tubo de drenaje junto a la ventana y su cerebro había analizado las posibilidades de acción, y Xia Lei había seguido su ejemplo. Había corrido un gran riesgo, pero no tenía otra opción. Xia Lei cayó al tercer piso en un abrir y cerrar de ojos. El pistolero negro que le había disparado y dos policías armados asomaron la cabeza por la ventana destrozada casi al mismo tiempo y lo apuntaron. Las piernas de Xia Lei patearon contra la pared y saltó lejos del tubo de desagüe. Van, van, van y las balas golpearon la tubería de drenaje y la pared. El tubo de desagüe de plástico se rompió y las chispas explotaron en la pared. ¡Bam! Xia Lei cayó sobre un Hyundai estacionado debajo. El techo del automóvil se volvió cóncavo con el impacto y sus órganos internos y el cerebro se sintieron como si hubieran recibido una gran conmoción. Era como si sus órganos salieran de su cuerpo. Era casi intolerable. Los pistoleros negros y dos policías en el quinto piso ajustaron su puntería y dispararon de nuevo. Xia Lei salió del techo del coche. Las balas golpean el techo, atravesándolo. Goodson sacó la cabeza por la ventana rota también, pero solo pudo ver a Xia Lei retroceder rápidamente. Pedazos de mierda. Persíguelo. Goodson gritó con ira, tenemos que capturarlo aquí en Corea, pase lo que pase. El tráfico en las carreteras iba y venía y los peatones iban y venían. El distrito de Gangnam era como un laberinto y encontrar y atrapar a Xia Lei en un entorno como este no era diferente a encontrar una aguja en el océano. El ojo izquierdo de Xia Lei podía ver hasta un radio de más de 4000 metros. Sería muy difícil para alguien acercarse a él para atraparlo. Xia Lei entró en un centro comercial y salió de un centro comercial. Ahora estaba en un conjunto de ropa casual. Chaqueta negra, vaqueros y un par de zapatos deportivos New Balance. También tenía una gorra de béisbol en la cabeza. Bajó el pico de la gorra para que su cara no se viera fácilmente. La gorra de béisbol también ayudó a esconder su rostro de las cámaras de vigilancia en calles y tiendas. Xia Lei rompió su teléfono móvil cuando salió del centro comercial y lo arrojó a un basurero. Un joven coreano de pelo rubio estaba jugando un juego móvil en las calles. Xia Lei se acercó y le dio un golpecito en el hombro mientras decía en coreano: Oye, ¿quieres ganar algo de dinero? El joven rubio miró a Xia Lei y su avatar del juego fue asesinado. Él frunció el ceño. E/vertical, IA. Esta era una línea de maldición. Bastardo, ¿quieres morir? Xia Lei no se enojó. Sacó su billetera y sacó un montón de billetes nuevos de 50.000 KRW. Parecía ser alrededor de 1.000.000 de KRW. Agitó el montón de notas al joven rubio y dijo con una sonrisa: Este dinero para tu teléfono. ¿Estás y loco? El joven coreano miró a Xia Lei en estado de shock. ¿Venderlo, o no? Voy a buscar a alguien más si no lo estás, dijo Xia Lei. Sí lo soy. Dame el dinero primero. El joven coreano se mostró cauteloso, temiendo que Xia Lei lo estafara para sacarlo de su teléfono. Su teléfono era en realidad un teléfono inteligente Samsung de la variedad más barata. El dinero que Xia Lei estaba ofreciendo era suficiente para comprar docenas de teléfonos como el suyo. Xia Lei entregó el dinero a la juventud y la joven lo dio vuelta en sus manos para ver si el dinero era real. Después de confirmar que realmente era la moneda real, le entregó su teléfono a Xia Lei. Salió corriendo tan pronto como Xia Lei tenía el teléfono, temiendo que Xia Lei cambiara de opinión y quisiera recuperar su dinero. Xia Lei se mezcló con la multitud, teléfono en mano. Marcó el número de Longbin mientras caminaba. ¿Dónde estás? Longbin sonaba ansioso, no puedo comunicarme con tu teléfono. Nuestra gente vio a la CIA en el hotel. Estoy en las calles. Estoy a salvo por ahora, dijo Xia Lei mientras caminaba, quiero irme de Corea. Organízalo para mí. El aeropuerto de Incheon está fuera de discusión ahora. Tienes que ir por mar. ¿Dónde estás ahora? Voy a buscarte de inmediato, dijo Longbin. Xia Lei miró el letrero de la calle y dijo: Ahora estoy en la calle al lado de Bonjeunsa. Estoy en camino. Longbin colgó. Xia Lei guardó el teléfono y observó las calles. Un coche de la policía llegó y Xia Lei bajó la cabeza y siguió caminando. El coche de la policía pasó a su lado sin detenerse, pero Xia Lei todavía estaba bastante nerviosa. Si fuera descubierto ahora, comenzaría otra ronda de persecución. El coche de policía salió de la calle, pero una sirena perforadora vino de otra calle. ¿Quién sabía cuántos coches de policía y agentes de inteligencia coreanos lo estaban buscando?
Un país desconocido y calles extrañas, junto con el lamento de las sirenas, las pistolas frías y la bondad. ¿Saben cuántos agentes de paisanos se mezclaron con la multitud? Todo esto le dio a Xia Lei una presión inmensa y también lo enfureció. No soy un criminal, pero aquí están intentando que me arresten de esta manera sin escrúpulos. ¿Qué derecho tienen ellos? Me atacaron en Afganistán y dispararon a ciegas a los agentes de la oficina 101. También dispararon cohetes a la tribu Witeun. ¿Qué les da derecho a hacer algo así? Multa. Les haré pagar un día. Se encendió un fuego en el corazón de Xia Lei. Había reglas en este mundo, pero incluso los Estados Unidos, que afirmaban tener las leyes más sólidas, tenían personas y grupos que ignoraban las leyes y actuaban por encima de ellas. La CIA y el Centro de Investigación AE parecían ser ejemplos de tales grupos. Xia Lei era todavía muy pequeño para luchar contra grupos como estos, pero las semillas de la venganza ya estaban plantadas en su corazón. Ring ring ring, ring 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 y el teléfono sonó de repente. Xia Lei lo sacó apresuradamente, pero el número que se muestra no era el número de Longbin. Era un número coreano local. Xia Lei vaciló, pero al final lo cortó. Este era el teléfono de otra persona y la persona que llamaba era probablemente uno de los amigos del joven que le había vendido el teléfono. No había necesidad de atender una llamada como esta. Timbre del timbre, timbre del timbre, timbre del timbre del timbre y el teléfono sonó nuevamente. Era el mismo número. Xia Lei cortó la llamada de nuevo. Timbre del timbre, timbre del timbre, timbre del timbre del timbre y el teléfono sonó por tercera vez, el mismo número. Xia Lei lo encontró extraño y él lo recogió. La voz frenética de una mujer venía de la línea. Lei, sal de ahí, rápido. El cuerpo de Xia Lei se puso rígido. Era un extraño número coreano y no podía ver el rostro de la mujer que lo llamó, pero estaba muy familiarizado con esta voz. Era la voz de Liang Xiao. ¿Me oyes? Se escuchó la voz de Liang Xiao. Cometiste un error. Llamaste a un número internacional de larga distancia, te encontraron con solo un poco de peinado. Dejen, rápido. Las sirenas perforadoras de los oídos de repente sonaron y aparecieron dos coches de policía al mismo tiempo a ambos lados de la calle, y un Chevrolet Suburban SUV negro. La carretera estaba bloqueada. Yo y me voy. Xia Lei colgó. Tiró el teléfono al suelo, luego se zambulló rápidamente en la vegetación junto al pavimento, cruzando la pared y hacia Bonjeunsa. Las luces de la policía se encendieron. Un gran grupo de policías coreanos y agentes de paisano lo tenían rodeado. Capítulo 327. Reunión amarga. Xia Lei corrió a lo largo de la pared desde donde había subido a Bonjeunsa. Las sirenas perforadoras del oído sonaban detrás de él, acosándolo. Los nervios de su cuerpo estaban tensos. Despertó el poder de su ojo. Esquinas oscuras, áreas detrás de la pared, ventanas desde lo alto, todo lo que estaba en el rango de más de 1000 metros estaba a su alcance. A su izquierda, dos policías coreanos que sostenían su foto abrían las puertas principales de Bonjeunsa a unos cientos de metros. A su derecha, a unos 50 metros, un coche de policía pasaba frente a la muralla. Un Chevrolet Suburban SUV con agentes de la CIA también estaba en esa carretera. Justo al frente, un helicóptero se acercaba rápidamente. La gente venía desde arriba y abajo para capturarlo. Esto era como una red ineludible. Sin embargo, incluso las mejores redes tenían agujeros. Justo cuando el Chevrolet Suburban avanzó, Xia Lei cortó a la pared a su derecha y llegó a la parte superior de la pared en una curva. Se agachó en la pared y esperó a que el Chevrolet Suburban doblara la esquina antes de saltar, cruzó la calle y se dirigió hacia un área más densamente poblada. Acababa de abandonar su lugar anterior cuando el helicóptero llegó volando, sus focos blancos barrían el área en Bonjeunsa. La entrada de Bonjeunsa también se inundó con una masa negra de policías y la policía militar coreana y, si Xia Lei hubiera sido 2 minutos más lento, habría estado atrapado en Bonjeunsa. Cruzó un pequeño callejón y una motocicleta se acercó a un lado. La jinete femenina estaba en cuero ajustado de pies a cabeza, y tenía todas las curvas correctas, con piernas largas y atractivas. Tenía un casco en el que ocultaba su rostro de la vista, pero Xia Lei todavía veía el rostro que ocultaba el casco. Era Liang Xiao. La motocicleta se detuvo a un lado de la carretera y Liang Xiao levantó la visera de su casco para decir con ansiedad: «Adelante, rápido». Xia Lei vaciló. Él no se movió, había sido traicionado una vez y no quería ser traicionado de nuevo.
Si este fuera un acto que Liang Xiao estaba realizando con la CIA, se convertiría en el pobre imbécil que se enamoró de sus mentiras. Te has quedado sin tiempo. Liang Xiao dijo con ansiedad. Por favor, confía en mí. No te estoy mintiendo esta vez. ¿Por qué te llamaría si estoy mintiendo? ¿No sabes a qué me enfrento? Le había llamado a Xia Lei unos minutos más tarde para que la marcaran como traicionera de la CIA, y la pena por hacerlo era severa. Un coche de policía apareció en el otro extremo de la calle, sus sirenas rompían el silencio de la noche. En el aire, otro helicóptero voló en su dirección. Al no encontrar rastro de su objetivo en Wongeunsa, estaban seguros de expandir su radio de búsqueda. Podrían haber pasado por alto no solo a Gangnam, tal vez incluso a todo Seúl. Xia Lei no tuvo tiempo de considerar más a fondo. No podría subirse a Liang Xiao si tuviera una opción, pero no lo hizo. Xia Lei caminó rápidamente y montó la motocicleta. Liang Xiao le entregó un casco. Se lo puso, luego puso sus brazos alrededor de su cintura. Liang Xiao soltó el embrague y aceleró el acelerador y la motocicleta avanzó como una bestia salvaje. Ella eligió ir a un lugar como Xia Lei había querido. Terreno más pobre, más complejo. El viento de la noche silbó más allá de sus oídos y los coches de policía y los helicópteros se quedaron atrás. Las emociones de Xia Lei estaban en un revoltijo. La policía militar, los coches de policía y los agentes lo persiguieron, Liang Xiao aquí y todo fue muy complicado. Tenía sus brazos alrededor de Liang Xiao. Su cintura era tan familiar como siempre, suave, delgada y él había puesto sus brazos alrededor de esta cintura innumerables veces, pero esta vez se sentía completamente diferente del pasado. No pudo describir este sentimiento. No intercambiaron palabras durante todo el viaje, evitando las calles llenas de gente y optando por quedarse en las calles más remotas. Aproximadamente 10 minutos después, la motocicleta llegó a un distrito más pobre al lado del distrito de Gangnam. El lujo anterior era como una ilusión. Aquí no había edificios de gran altura, ni luces de neón deslumbrantes, ni calles anchas y limpias. Lo que vieron fueron edificios de poca altura con forma de choza, láminas de plástico y líneas eléctricas como telarañas. Las calles eran estrechas y la basura estaba esparcida por todas partes, desprendiendo un olor desagradable. Esta fue una combinación de la ciudad y el campo en Corea. Todos dijeron que Corea del Sur era bonita como una imagen, pero al ver los distritos pobres de Seúl, uno se dio cuenta de que cualquier lugar tendría su lado feo. Liang Xiao montó la motocicleta en una choza. El patio de la choza tenía una gran cantidad de bolsas de cartón y plástico amontonadas, y otros desperdicios que otros habían tirado allí como un sofá. Un perro grande corrió hacia la moto, ladrando. La cadena que lo retenía sonó ruidosamente. Liang Xiao se quitó el casco y gritó: «¡Cállate!». El perro pareció entender a los chinos y se hundió en su guarida con la cola entre las patas. Esta situación confundió a Xia Lei. Todo mostró que Liang Xiao estaba familiarizado con este lugar, incluido este perro. Un hombre de mediana edad salió de la choza. Tenía una cara pálida y una cabeza gruesa. Su cabello parecía que no había sido lavado en años. Parecía un oso con forma humana. Pero esto era solo una apariencia exterior. Su cuerpo era bastante robusto y sus ojos agudos, inteligentes. No parecía un recolector de chatarra. Salid y poned guardia. Ponte en contacto conmigo si pasa algo, dijo Liang Xiao. NN. El hombre de mediana edad hizo un sonido de reconocimiento y salió de la choza. Xia Lei saltó de la motocicleta. Miró la espalda del hombre de mediana edad y preguntó: «¿Quién es?». Alguien que debería haberse desvanecido de la faz de la tierra, pero yo lo salvé, dijo Liang Xiao, se llama Park Jin-jong. Puedes confiar en él. La mirada de Xia Lei se dirigió a la cara de Liang Xiao. ¿Y tú? ¿Debo confiar en ti? Liang Xiao se calló. Apartó la mirada de Xia Lei, sus ojos llenos de dolor y culpa. Ella sabía que Xia Lei había compartido sus verdaderos sentimientos con ella en ese entonces, y compartió todo lo que él podía compartir de sí mismo con ella también, pero ella le había hecho daño a él. Ahora, enfrentada a esta pregunta, no sabía cómo responder. ¿Me vas a responder?, presionó Xia Lei. Quería saber la respuesta. Liang Xiao miró el cielo envuelto en la noche y dijo: «Hablemos adentro. La tecnología satelital de Estados Unidos da miedo. Podríamos ser descubiertos si nos paramos y hablamos al aire libre». Xia Lei dejó escapar un suspiro interno y siguió a Liang Xiao a la choza. Las entrañas eran terribles.
Una pequeña mesa cuadrada tenía unos pocos días de tazones de fideos instantáneos apilados que no se habían retirado y algunas moscas zumbaban alrededor de ellos. Las esquinas estaban un poco más limpias, pero no mucho. La ropa y los calcetines de los hombres estaban tirados en esos rincones y el olor era peor. Liang Xiao frunció el ceño. Ese tipo no sabe cómo limpiar. ¿Cómo puede alguien quedarse aquí con esta basura? ¿Te gusta tu limpieza como siempre? Solías mantener tu habitación muy limpia y si estuvieras en casa, me prepararías un par de calcetines limpios por la mañana, dijo Xia Lei suavemente, mientras imágenes de su pasado aparecían en su cabeza. Había pasado mucho tiempo pero no podía olvidar los maravillosos momentos que había compartido con Liang Xiao. Liang Xiao de repente se dio la vuelta y se lanzó a los brazos de Xia Lei. ¿Qué alto oficial de inteligencia de la CIA, qué cápsula de AE, no le importaba? Ella solo quería volver a ese tiempo. Pero Xia Lei empujó a Liang Xiao lejos. Ella se movió hacia él de nuevo, pero él dio un paso atrás. No dijo nada, pero su postura era clara. Tú. Liang Xiao habló temblorosamente, ¿no estás dispuesto a perdonarme? Xia Lei sonrió amargamente y negó con la cabeza. Algunas cosas no pueden volver a ser como eran. Estaba en agonía cuando te fuiste. Me lastimaste tan profundamente y fue difícil salir de ese dolor. ¿Y por qué apareciste en mi vida otra vez? Los ojos de Liang Xiao se llenaron de lágrimas al instante. Tu vida estaba en peligro. No podía verte morir. Xia Lei tenía cierta confianza en que él hubiera podido escapar incluso sin la llamada de Liang Xiao y su venida a buscarlo. Podía detectar a sus perseguidores antes de que se acercaran y evitarlos antes de tiempo. Sin embargo, Liang Xiao efectivamente había aparecido, arriesgando su vida por hacerlo. ¿Cómo podría él no apreciar esto? Él simplemente no quería mostrarlo. No vale la pena que hagas esto. ¿Crees que esto es una trampa? Puedes matarme si no confías en mí. Liang Xiao sacó un arma y la giró para que el trasero se enfrentara a Xia Lei. Se lo tendió con una mano. Xia Lei pasó junto a ella, sin siquiera echar un vistazo al arma. Se sentó en la cama de la plancha y dijo de manera uniforme: guarda el arma. Si quisiera venganza, no te habría dejado marcharte cuando estabas en China. Las lágrimas se filtraron de las esquinas de los ojos de Liang Xiao, y ella usó su manga para limpiarlas cuando guardó el arma. ¿Cuándo puedo dejar este lugar? Mañana por la mañana, dijo Liang Xiao. Lo he arreglado todo para ti. El parque Jinyon lo llevará al puerto de Busan por la mañana. Volverá a China por mar. Su ruta era la misma que la que Long Bin había planeado. ¿Y tú? Preguntó Xia Lei. ¿Todavía te preocupas por mí? Liang Xiao se rió amargamente, no tienes que preocuparte por mí. No tendré ningún problema. Usted dijo que el teléfono ya estaba monitoreado. La CIA no te encontrará porque me llamaste. Dije que no tienes que preocuparte por mis asuntos. Liang Xiao parecía ser un poco inestable. Xia Lei cayó en un pesado silencio. ¿Qué podría hacer incluso si Liang Xiao fue investigado por la CIA, o algo peor? No había manera de que la trajera de vuelta a China. Con su identidad, podría enfrentar la pena de muerte si regresaba. Lo siento. Liang Xiao inspiró profundamente. No debería haberte hablado así. Está bien. ¿Por qué haces las cosas para Buró 101? Liang Xiao miró directamente a Xia Lei. ¿No es lo suficientemente bueno como para ser un hombre de negocios honesto? Puedes estar con Shen Tu Tianjin. Ella es una mujer excepcional. Tu vida puede ser muy bendecida, pero elegiste un camino como este. Dime, ¿por qué? Xia Lei se rió con ironía. ¿Crees que no quiero una vida así? No había manera de llevar una vida normal en el momento en que ingiera esas cápsulas de AE. El centro de investigación AE nunca me dejará marchar. La CIA nunca me dejará ir. Y así has aparecido en mi vida. Una de las razones por las que estoy haciendo cosas para Buró 101 es porque estaba buscando un lugar que pudiera protegerme. Liang Xiao estuvo en silencio por medio latido antes de que ella de repente se riera. La vida a veces es tan indefensa. No importa, no hablemos de estas cosas infelices. Es raro que estemos juntos así, ¿qué tal si tomamos algunas bebidas? No hemos tomado bebidas juntos en mucho tiempo. Claro, bebamos. Xia Lei no pudo negarse. Justo entonces, el perro grande afuera de la choza comenzó a ladrar. Capítulo 328. Vuelo bajo el cielo estrellado.
El perro afuera no ladraba si fuera el parque Jinjong, por lo que sus ladridos hicieron que Xia Lei y Liang Xiao se pusieran tensos. No eran personas normales y cualquier perturbación seguramente los pondría en alerta. Sus líneas de visión fueron a la puerta casi al mismo tiempo. Quédate aquí. Voy a echar un vistazo. Liang Xiao caminó hacia la puerta, pistola en mano. Xia Lei ya había mirado a través de la pared de la choza y había visto la situación en el exterior. Vio a Park Jin-jong, y la mujer detrás de él con un arma apuntando hacia él. Era Lon Bin. Lon Bin apuntó con su pistola a la cabeza de Park Jin-jong y su visión sorprendió a Xia Lei. Se puso de pie apresuradamente y tiró de Liang Xiao de la mano. Salir ahora. ¿Y tú? Liang Xiao miró a Xia Lei con sorpresa, mientras se sentía nerviosa por la reacción de Xia Lei. No tengo tiempo para explicar. Vete, rápido, o no podrás irte. Xia Lei estaba casi en pánico. Si llegara Lon Bin, entonces ocurriría una de dos cosas. O mataría a Liang Xiao o sería asesinada por Liang Xiao. No estaba dispuesto a aceptar la muerte de ninguna de las dos mujeres. Lo que lo hizo más difícil para él fue que si las dos mujeres comenzaron un tiroteo con él en el medio, ¿a quién se suponía que debía ayudar? Liang Xiao era una mujer inteligente y rápidamente adivinó que algo estaba pasando. Ella preguntó investigativamente. ¿Es la oficina 101? ¿Bin largo? Xia Lei asintió, su mirada fija en la pared de la choza. Fuera de la choza, Lon Bin tenía a Park Jin-jong en una bodega y habían entrado en el patio. El perro corrió hacia adelante. Lon Bin se movió con el retroceso mientras su arma con el silenciador giraba. La sangre floreció en la cabeza del perro grande y cayó al suelo. Park Jin-jong intentó escapar, pero el arma de Lon Bin fue presionada en la parte posterior de su cabeza de nuevo antes de que pudiera moverse. El sonido producido por la pistola silenciada era muy pequeño, pero Liang Xiao todavía sabía lo que había sucedido afuera. Sin embargo, no estaba dispuesta a creer que Lon Bin los había perseguido hasta aquí y miraba directamente a Xia Lei. ¿Cómo está ella aquí? No lo sé. Deja de preguntar, vete. Xia Lei la instó a irse empujándola hacia la puerta trasera de la choza. Liang Xiao sonrió. ¿Te preocupas por mí? Xia Lei estaba enojada y se perdió un poco. Él balanceó su brazo y la azotó en su trasero alegre. Vete. Este azote fue más efectivo que 100 palabras. Liang Xiao de repente se acercó y besó a Xia Lei, luego abrió la puerta trasera y desapareció en la noche. Xia Lei miró fijamente por un momento antes de volver a sus sentidos. Él no sabía por qué la había azotado. Quizás era un hábito. Él solía azotar ese delicioso trasero a menudo, pero ella seguía siendo su novia entonces, a diferencia de ahora. Sin embargo, no tuvo tiempo para retrasarse. Cerró la puerta trasera y caminó hacia la puerta principal. No se apresure. No somos enemigos. Park Jin-jong todavía estaba tratando de explicarle las cosas a Lon Bin detrás de la puerta. Lon Bin habló en voz baja. Abre la puerta. Xia Lei abrió la puerta tan pronto como terminó de hablar. Lon Bin apuntó con su arma a Xia Lei en el momento en que abrió la puerta. Movió el cañón de regreso a la cabeza de Park Jin-jong cuando vio que era Xia Lei, y observó el interior de la choza por las esquinas de sus ojos. Guarda el arma. Él me salvó. No es un enemigo, dijo Xia Lei. ¿Te salvó? Lon Bin sospechaba, pero ella soltó a Park Jin-jong. Sí, le pagué. Xia Lei no podía pensar en ninguna otra explicación. Lon Bin entró en la choza y escudriñó los interiores con atención. A las mujeres les gustaban los espacios limpios y cómodos. Ella tenía esto en común con Liang Xiao. Las viviendas de Park Jin-jong estaban sucias y olían mal, y ella no quería quedarse aquí ni un minuto más de lo necesario. Se retiró de la choza después de confirmar que no había ningún comandante oculto allí. Vamos. Park Jin-jong miró a Xia Lei pero no dijo nada. Probablemente había adivinado algo, no a dónde había ido Liang Xiao, sino a la relación entre Xia Lei, Liang Xiao y Lon Bin. Sin embargo, no tenía respuestas reales. Xia Lei siguió a Lon Bin más profundamente en los barrios pobres. La ruta que ella había elegido era sin luces y todo estaba oscuro. Se encontraban con borrachos que dormían en el suelo de vez en cuando, o con parejas enloquecidas por el sexo que estaban intimando al lado de la carretera. Fue incómodo presenciar. ¿Cómo me encontraste? Preguntó Xia Lei después de alejarse de la choza de Park Jin-jong. ¿Recuerdas la comida que tuvimos juntos antes de partir? Dijo Lon Bin.
A Xia Lei le pareció extraño que estuviera hablando de comer, pero él respondió. Sí. Dijiste que era una fiesta para la graduación. ¿Y recuerdas que te di un plato de papilla? ¿Por qué estás hablando de papilla ahora? Si no me lo dices, olvídalo. Te lo estoy diciendo ahora mismo, ¿verdad? Ese tazón de avena tenía un rastreador en él. No es GPS. Es nuestro rastreador Beidou. Puedo encontrarte pero la CIA no puede, dijo Long Bin. Xia Lei lo miró fijamente. Tú ni en mi estómago. Tu estado es bastante especial, uno de los talentos especiales de nuestro país. También confiamos en que vayas a Afganistán para rescatar a Tan Yuyan y a esos expertos para que no puedas perderte. Pongo un rastreador en tu estómago para que podamos rescatarte incluso si eres capturado. Esta es una medida que no puede ser ayudada. No se te dijo esto antes porque no queríamos que te distrajeras. Xia Lei se rió con burla. ¿Entonces me estás dando un trato preferencial? No te pongas furioso. Todo esto es para el beneficio del país. Long Bin puso los ojos en blanco ante Xia Lei. No es solo tú. Yo también lo tengo, y Tan Bochuan también. Tu amigo no lo tiene. Lo habría encarcelado durante 10 años si no hubiera sido por ti. No y hablemos de otra cosa. Xia Lei se arrepintió de dejar que Qin Xian se robara esos artefactos adicionales ahora. No se le permitió venderlos, por lo que tenerlos en su poder era como sostener una bomba de tiempo. Claro, vamos a hablar de otra cosa. Tenemos un largo camino por delante de todos modos, dijo Long Bin. ¿Qué tal si hablamos sobre Liang Xiao? Xia Lei hizo una pausa. Sintió que le dolía la cabeza. ¿Long Bin había descubierto los rastros de Liang Xiao? ¿Qué? ¿No estoy dispuesto a hablar? ¿Tú y por qué la querías de repente? Xia Lei mordió la bala y dijo. Sabes que no quiero hablar de ella otra vez. Long Bin de repente se detuvo en seco y miró directamente a Xia Lei. Su mirada hizo que Xia Lei se sintiera culpable. ¿Qué estás haciendo? Long Bin bajó la barbilla. Eres inteligente. Más inteligente que todas las personas que he conocido. Pero cometiste un gran error y eso fue hasta la fecha con Liang Xiao. ¿Pensaste que no descubriría su verdadera identidad? Dejó China de repente y su padre, Liang Zhengchun, también salió de China para América. Esto no es una coincidencia. Mi intuición siempre ha sido acertada y sentí que algo debe estar mal. Investigué a fondo a Liang Xiao y examiné todo sobre ella. ¿Adivina lo que encontré? Xia Lei no tenía manera de explicarlo. Su cabeza zumbaba tan fuerte que ya no podía funcionar normalmente. ¿Me lo dirá o debería decirlo? La mirada de Long Bin fue investigativa. ¿Lo dice él mismo? Xia Lei no podía aceptar el hecho de que Liang Xiao hubiera querido algo de él. Si Long Bin lo dijo ella misma, entonces él podría ser sospechoso y perder su confianza. ¿Qué debería elegir? Este fue un dilema. La atmósfera entre los dos se volvió pesada y torpe. Pero este breve silencio dio tiempo a la mente de Xia Lei para organizarse. Una vez que su mente se calmó, sus procesos de pensamiento corrieron a toda velocidad. Su cerebro envió a su ojo izquierdo una orden en ningún momento y se contrajo. La ropa que cubría el pecho de Long Bin desapareció y se revelaron un par de montículos altos y nevados. Estos montículos nevados se derritieron rápidamente como la nieve bajo la luz del sol, revelando el corazón debajo. La frecuencia cardíaca de Long Bin era baja, menos de 10 latidos en 10 segundos. El ritmo cardíaco de una mujer era de 60 a 70 latidos por minuto en circunstancias normales, y más rápido cuando hacía ejercicio, estaba emocionado o enojado. Su ritmo cardíaco ahora era compatible con el sueño. Una frecuencia cardíaca cuando estaba despierta, ¿qué significaba esto? Esto significaba que ella estaba controlando deliberadamente su ritmo cardíaco para parecer calmada. Ella definitivamente se enojaría si supiera la identidad de Liang Xiao. Se habría visto tranquila en la superficie pero no hubiera podido extinguir sus sentimientos, y esto seguramente afectaría su ritmo cardíaco. Ella no tenía signos de ira. Ella solo sospechaba y trataba de sacarlo. Xia Lei terminó su observación de Long Bin en 30 segundos y dejó escapar un suspiro de alivio. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Me gustaría entender a esta mujer también. Estuvimos juntos unos meses. No es largo, no es corto. Pero realmente no la conozco, especialmente su pasado. Ella nunca me habló de eso y solo sé que ella estudió en América. Si sabes algo y estás dispuesto a decirme, entonces dímelo. No estoy tan interesado de todos modos.
Ya hemos roto. Podría distanciarse de la relación en el futuro si Long Bin me encontraba algo más tarde. ¿Realmente no vas a hablar? Xia Lei se encogió de hombros. Te he dicho todo lo que pude. ¿Cómo voy a decirte cosas que no sé? Oye, ¿cuándo te convertiste en una vieja abuela tan curiosa? Las comisuras de los labios de Long Bin giraron ligeramente hacia abajo y ella se dio la vuelta para caminar por el callejón. Olvídalo. No hablemos de esa mujer. Vamos. Xia Lei vio un camión de contenedores con las palabras coreanas Sunsin Seafood a su lado cuando salieron del callejón. Entonces vio a Tan Bok-chuan en el asiento del conductor. Ese tipo ya llevaba un atuendo estándar de cuello azul y un grueso bigote negro posado sobre sus labios. Tan Bok-chuan bajó antes de que Long Bin y Xia Lei se acercaran. Abrió la puerta de la sección de contenedores del camión e hizo un gesto para que Long Bin y Xia Lei entrarán. Xia Lei se subió al contenedor. En realidad había muchas cajas de productos del mar en el contenedor, como el mero y el calamar congelado en hielo. Había un fuerte olor a pescado. Long Bin también se subió y ella extendió la mano para abrir un compartimiento debajo del piso de 2 metros de largo por 1 metro de profundidad. Había ropa vieja y similares en el espacio y parecía un ataúd. Xia Lei entendió que este era su escondite. Sin embargo, Long Bin se subió antes que él y tomó la posición más cómoda. De ninguna manera. ¿Te vas a esconder también? Xia Lei sintió un pequeño dolor de cabeza. Un espacio pequeño como este era adecuado para que una persona se escondiera, pero demasiado pequeño para dos. También hay un vehículo que transporta slop. ¿Quieres montar en ese? Dijo Tan Bok-chuan con una sonrisa. Xia Lei miró en silencio a Tan Bok-chuan, luego se preparó y entró en el compartimiento. Tan Bok-chuan también se subió al contenedor y cerró el compartimiento, luego puso cajas de productos del mar en la parte superior. 2 minutos después, el camión de contenedores puso en marcha sus motores y avanzó. Apenas a 5 metros, las llantas pasaron sobre una piedra y las dos personas en el compartimiento oculto fueron arrojadas juntas, cara a cara, pecho con pecho, pierna con pierna, pegadas como pegamento. No tengo pensamientos sucios o mi arma se disparará, dijo Long Bin en la oreja de Xia Lei. Justo en ese momento, el camión de contenedores pasó violentamente por un bache y los labios de Xia Lei se pegaron repentina e incontrolablemente a los labios de cereza de Long Bin. Capítulo 329. Plan de copia de seguridad grande. El camión de contenedores llegó al puerto de Busan 4 horas más tarde. Tan Bok-chuan detuvo el camión de contenedores en un almacén, luego abrió el compartimiento oculto y dejó que Xia Lei y Long Bin salieran. Ha sido duro para ustedes. Estamos aquí. Tan Bok-chuan saludó a Xia Lei y Long Bin con una sonrisa en su rostro. Ellos no le dijeron ni una palabra. Ambos saltaron rápidamente del contenedor. Uno corrió a una pila de contenedores en el lado derecho del almacén y el otro se dirigió a los contenedores a la izquierda. Después de una breve pausa, escuchó el agua de izquierda y derecha. Se encogió de hombros y sonrió con ironía. 2 horas después, en aguas internacionales. Un carguero cargado de contenedores navegó en el puerto de Shanghái. En un contenedor, Xia Lei sostuvo una espada antigua y la examinó de cerca. Long Bin y Tan Bok-chuan estaban de pie junto a él, examinando la espada con él. Esta era la espada de Atila, la espada que Xia Lei había arriesgado su vida para obtener. Había simbolizado el poder de Atila el Uno hace más de 1000 años. ¿Quién sabía cuántas personas habían sido derribadas por esta espada hace más de 1000 años? Incluso sus huesos habían dejado de existir, pero esta espada todavía estaba aquí. La hoja moteada, las muescas y la gema verde colocada en su empuñadura estaban llenas de misterio antiguo. 15,5 kilogramos, dijo Tan Bok-chuan, lo medí. Probablemente no sea una espada de metal normal y no tengo idea de qué está hecho. Es notable, me gustaría estudiarlo si tuviera la oportunidad. Como miembro de la secta Tang, tenía un gran interés en el armamento y por eso lo había medido y quería estudiarlo. No tendrás una oportunidad. Tenemos que entregársela a esa jefa cuando regresemos a China a cambio de tu hermana y esos expertos, dijo Long Bin. Solo tengo curiosidad y lo digo casualmente. Salvar a mi hermana es lo más importante, dijo Tan Bok-chuan. Miró a Xia Lei. Xia bro, mi hermana está a tu cargo. Por favor, debes traerla de vuelta a China. Xia Lei asintió. ¿Estás seguro? La traeré de vuelta a salvo. Tan Bok-chuan se echó a reír. Lo que te dije era verdad. Tráeme a mi hermana y mi abuelo te acogerá como discípulo.
Serás considerado uno de los nuestros entonces. Xia Lei definitivamente no estaba interesado en formar parte de la secta Tam. Solo le interesaban las técnicas de armas ocultas Tan y Kingon. Los tres charlaron un rato y Long Bin y Tan Bokchuan salieron de la cabina, dando a Xia Lei la oportunidad de echar un vistazo a la espada de Atila. El ojo izquierdo de Xia Lei se enfocó en la hoja y la hoja oxidada se fue derritiendo gradualmente, volviéndose cada vez más delgada. Su ojo izquierdo era como un horno de hierro fundido y acero y la espada un pedazo de mineral de hierro, sus impurezas se fundían en el horno y se volvían más puras y puras, convirtiéndose en acero paso a paso. Una franja verde entró de repente al campo de visión de Xia Lei. Era una franja verde que atravesaba la hoja de la empuñadura a la punta. Tenía aproximadamente 12 pies de largo y 1 centímetro de ancho. Parecía un palillo alargado. Este descubrimiento sorprendió a Xia Lei. Sintió que el peso de esta espada estaba apagado y que era extraño cuando la sostuvo, pero no esperaba que hubiera algo escondido en el cuerpo de la espada. Sin duda, 2/3 del peso de la espada deben provenir de este material verde. Su densidad superó sus expectativas. ¿Es la aleación de la que habló Ning Jin? Xia Lei lo pensó de inmediato, pero él negó con la cabeza. No, ella dijo que esa aleación era más fuerte y resistente que cualquiera de las aleaciones conocidas, pero era especialmente ligera. El material escondido en esta espada es obviamente pesado. Si esta no es la aleación de la que habló Ning Jin, entonces ¿qué es? ¿Y por qué es verde? Las preguntas surgieron en la cabeza de Xia Lei. La mejor manera de encontrar respuestas era derretir la espada y extraer esa aleación verde para la investigación, pero Dayetia haría que su gente matara a Tan Yuyan, Ning Jin y los expertos si él hacía eso. La espada de Atila es una reliquia sagrada de la tribu Witeun y esas mujeres consideran que esta espada es más importante que cualquier otra cosa. Una vez que intercambie esto con Dayetia y ella tenga en sus manos, nunca tendré la oportunidad de estudiarlo de nuevo. Olvídalo, es solo una espada. Tal vez pueda descubrir sus secretos de la brújula de la dinastía Min, ¿por qué apresurarse? Es más importante salvar a nuestra gente. Xia Lei dejó de estudiarlo y apartó la espada de Atila. El carguero de repente sonó una alarma. ¿Es la CIA? El corazón de Xia Lei se hundió. Salió apresuradamente de la cabina y subió a cubierta. Long Bin, Tan Bokchuan y algunos agentes de la oficina 101 estaban en cubierta. Long Bin y Tan Bokchuan estaban usando telescopios para observar dos barcos de la policía naval coreana que se acercaban rápidamente. Los ojos de Xia Lei lo vieron todo más claramente que ellos. Los barcos de la policía eran dos grandes buques de al menos 3.000 toneladas. Los barcos eran rápidos y viajaban a cerca de 18 nudos. Con su velocidad, alcanzarían al carguero en unos 10 minutos, ya que viajaba a apenas 10 nudos. Un agente de la mesa 101 se acercó con un comunicador. El jefe de la sección Long, están solicitando hablar con el capitán. Dámelo. Long Bin tomó el comunicador del agente. Una voz que hablaba en chino vino del dispositivo. Somos la Policía Naval de Corea. Sospechamos que tienes contrabando ilegal en tu nave. Ancla tu barco para inspeccionarlo inmediatamente. Long Bin habló con frialdad. Estas son aguas internacionales. No tienes derecho a hacer esto. Tus cartas están mal. Estas son aguas de Corea del Sur y tenemos el derecho de embarcarnos para investigar. Repito, ancla tu nave. Tenemos derecho a abrir fuego contra usted. La voz en el comunicador estaba atada con amenaza y arrogancia. Long Bin dejó de hablar un poco. Luego habló bruscamente al comunicador. Vete a casa y come tu kimchi. ¿Qué dijiste? Estás muerto. El hombre naval coreano en la línea se enfureció. Suelte el ancla o disparamos contra usted. Long Bin ya no podía molestarse en hablar con él. Ella casualmente tiró el comunicador al agente de la mesa 101. Xia Lei arrugó las cejas. Estas son obviamente aguas internacionales. Estos policías navales coreanos están siendo demasiado, ¿no? ¿Realmente nos dispararán si no detenemos el barco? Long Bin miró a Xia Lei con desafío en sus ojos. ¿Te asustaste? Parecía estar desafiando a Xia Lei intencionalmente o no desde que estuvieron encerrados en ese camión de contenedores durante 4 horas, como si tratara de recuperar algo. Xia Lei puso una actitud de indiferencia. Yo estoy bien con el agua. Nadaré si se reduce a ello. Una leve sonrisa apareció en las comisuras de la boca de Long Bin. No te preocupes. Dije que tenemos un plan de respaldo.
Esos policías navales coreanos pueden asustar a nuestros pequeños pescadores, pero nosotros... No es una posibilidad. Tan Bok-chuan se cruzó de brazos y dijo suavemente. Espera y verás, Xia bro. La situación ante ellos era bastante grave, pero Lon Bin y Tan Bok-chuan parecían tener una tarjeta en la manga y no estaban nada preocupados por los dos barcos de la Policía Naval de Corea que los alcanzaban. Xia Lei sentía curiosidad por el plan que tenían, pero no podía adivinar cuál era. Las embarcaciones coreanas se acercaron más y más, e incluso pudieron ver a la Policía Naval parada en cubierta. Xia Lei no vio a la gente en paisano, pero estaba seguro de que los agentes de la CIA estaban escondidos en medio de la Policía Naval de Corea. Parecía que iban a alcanzarlos pronto, pero hasta ahora no había movimiento en su costado. Xia Lei comenzó a sentirse bastante nerviosa. Bang bang bang. Un oficial de la Policía Naval coreana disparó al cielo como una última advertencia. En ese momento, un gran movimiento vino debajo del agua al lado del carguero. Una enorme cosa negra salió del agua. Eso es y un submarino chino. Hemos sido atacados por un radar. Mierda. Da la vuelta. El pánico reinó a bordo del barco coreano. El submarino negro se mostró por un momento y luego se sumergió de nuevo. Después de todo, era un submarino y su campo de batalla estaba bajo el agua. Sumergido, era una amenaza mayor que sobre el agua. Así que este era el plan de respaldo que Lon Bin y Tan Bok-chuan querían decir. Xia Lei sonrió irónicamente. No había esperado un plan de respaldo tan grande. Los dos buques de la Policía Naval de Corea partieron rápidamente, huyendo más rápido de lo que habían venido. Después de todo, estas eran aguas internacionales y los disparos a un carguero chino ya estaban violando el derecho internacional. Si realmente intercambiaron fuego, los responsables serían ellos. Era completamente posible que hubieran sido tratados como piratas, incluso si fueran los eliminados en un intercambio de disparos. Lon Bin caminó hacia la cabaña y le dijo a Xia Lei cuando ella pasó. Tendremos una buena conversación cuando regresemos. Xia Lei no respondió. Observó a los dos barcos que huían en la distancia. No se iba a molestar en tratar de adivinar de qué quería hablar Lon Bin con él. Capítulo 330. Oraciones y una persona ridícula. Lo que sucedió en Corea del Sur provocó un verdadero alboroto. La policía coreana, los oficiales de inteligencia, la policía militar y la policía naval se movilizaron, pero no hubo informes al respecto en los medios de comunicación al día siguiente. La explicación que dio el gobierno fue un ejercicio antiterrorista, que no coincidía con lo que realmente había sucedido. Esto no fue sorprendente. Han Soo-yeon había llevado a hombres con él para tratar de capturar a Xia Lei bajo instrucciones de la CIA. No tenía pruebas reales de que Xia Lei hubiera robado la espada de Attila y la CIA tampoco quería que las cosas se salieran de control. Su objetivo era capturar a Xia Lei, el resto ser condenado. Xia Lei había evitado la captura y la CIA no necesitaba que esto apareciera en los titulares, ya que no era beneficioso para ellos. 2300 horas esa misma noche, Jingdong, China. Entra por tu cuenta. Todavía tengo que hacer arreglos para que vuelvas a Afganistán. Lon Bin se detuvo frente a la puerta de la casa de Tan Yuyan. La CIA encontrará fácilmente el vínculo entre la espada de Attila y la tribu Witeun. Esto no es ventajoso para el plan de rescate, por lo que debemos actuar con rapidez. Ve a decirles. Tienes hasta mañana por la mañana para moverte. Eso no debería ser un problema. Deberían estar de acuerdo, dijo Xia Lei. Lon Bin se fue y Xia Lei entró en el apartamento con la espada de Attila en una caja de madera. La espada no había venido con una caja. Tan Bok-chuan había preparado esto para Xia Lei para facilitar su transporte y ocultarlo de la vista. No había nadie en la sala de estar. Un montón de bocadillos, patatas fritas, semillas de melón, nueces y similares se sentó en la mesa de café. Todos los paquetes estaban abiertos y la alfombra estaba llena de cáscaras, conchas y cáscaras. Las mujeres de la tribu nunca antes habían tirado cosas como estas en un cubo porque tal cosa no existía. El ojo izquierdo de Xia Lei se contrajo y vio a Dayetia y Slamy durmiendo en la habitación de Tan Yuyan. Las dos mujeres dormían profundamente y no parecían haberlo oído entrar. Entonces vio las cuchillas que habían puesto junto a sus almohadas. Dayetia tenía un cuchillo de filetear junto a su almohada, mientras que Slamy tenía un cortador de verduras. Ambos cuchillos eran bastante afilados.
Las dos mujeres de las tribus solían estar alertas incluso cuando dormían y siempre estaban listas para la batalla, pero no lo habían oído abrir la puerta. Esto era extraño. Xia Lei dejó de usar su visión de rayos X. Llevó la caja de madera a la habitación de Tan Yuyan. Tuvo que despertarlos aunque estaban dormidos para hablar sobre su regreso a Afganistán. Xia Lei agarró el asa y la giró suavemente, luego abrió la puerta. En ese momento, Dayetia y Slamy tomaron sus cuchillos al mismo tiempo y los arrojaron a la puerta. El metal brilló, y Xia Lei tiró violentamente de la puerta ante él. Ruido sordo. Ruido sordo. El cuchillo de filetear y el picador entraron en la puerta, casi al mismo tiempo. Xia Lei rompió en sudor frío. Apartó la puerta y susurró. Soy yo. Xia. Slamy escuchó su voz y se quitó las sábanas mientras saltaba de la cama con entusiasmo. Un hermoso paisaje pálido entró en su campo de visión. Había empezado a sudar frío unos segundos antes, pero esta escena lo hizo comenzar a sudar caliente. Un shock seguido de estimulación. Estas sensaciones opuestas eran realmente extrañas. A Slamy no parecía importarle que Xia Lei viera su cuerpo ya que ya le había dicho todo en la tribu. Sin embargo, Dayetia era diferente. Ella nunca se había expuesto a Xia Lei así, nunca. Primero se detuvo cuando la irracional Slamy se quitó las mantas, luego saltó de la cama también para agarrar apresuradamente la ropa y cubrirse. Sin embargo, Slamy había encendido las luces con un clic antes de que pudiera llegar a su ropa. Estaba completamente expuesta. Xia. ¿Realmente eres tú? Slamy dejó escapar un grito de alegría cuando vio que era Xia Lei en la puerta. Ella abrió los brazos para darle un abrazo. Xia Lei regresó a sus sentidos en el segundo momento antes de que Slamy lo abrazara y rápidamente empujó la caja de madera en sus manos hacia afuera. La caja bloqueó a Slamy. ¿Qué querías? La espada de Aquila. Lo tengo. Slamy quería abrazar a Xia Lei pero en cambio tenía una caja de madera en sus brazos. Sin embargo, ella era una persona de mente simple y su atención se desvió cuando escuchó la espada de Aquila. ¿La espada de Aquila? ¡Wow! Dayetia también se acercó, sin molestarse en vestirse. Arrebató la caja de las manos de Slamy y la abrió con entusiasmo para echarle un vistazo. Realmente es la espada de Aquila. Han pasado más de 1000 años y ha vuelto, finalmente ha vuelto y Dayetia acarició la hoja y las lágrimas emocionales se escaparon de sus ojos. Slamy también estaba emocionada pero no tenía lágrimas. Su reacción fue bastante diferente de la de Dayetia. Dayetia tenía lágrimas pero su cara se puso roja. Un rubor rojo en la adorable cara de bebé de Slamy hizo que pareciera que tenía demasiado para beber. He obtenido el artículo como se lo prometí y te lo entregué. Xia Lei apartó la mirada de sus deliciosas nalgas con dificultad. Prepararse. Salimos para Afganistán mañana temprano. Jefa Dayetia, por favor, mantenga su parte del trato y libere a los rehenes que ha capturado. No hay problema. Dayetia cubrió la caja de madera y miró a Xia Lei. Mantenemos nuestros negocios tan importantes como la vida misma. Tenga la seguridad de que liberaré a su tribu y a esos buscadores de tesoros una vez que lleve la espada de Atila a la tribu. ¿Y nuestro trato? Preguntó Xia Lei, mi gente ha adquirido el equipo. Construiré una estación hidroeléctrica para tu tribu. Dayetia esbozó una extraña sonrisa. Se destaca. Nos has devuelto la espada de Atila, eres un amigo preciado para nosotros. Tendrás los más altos honores y cortesía cuando regreses a la tribu. Xia Lei también sonrió. Gracias. Jefa, Xia es ahora el amigo más preciado de nuestra tribu, así que entréguenme como el regalo más preciado, dijo Slamy de repente. Xia Lei estaba avergonzada pero tentada. Esto fue contradictorio pero normal. ¿Un hombre normal rechazaría un regalo como Slamy? Con cara de bebé y copas H. Solo pensar en eso hizo que la mayoría de los hombres se excitaran, y mucho menos tener el paquete real. Con una palabra de Dayetia, Slamy sería su regalo. Slamy miró a Dayetia con los ojos muy abiertos, esperando que ella asintiera. Hablaremos cuando volvamos. Esta fue la respuesta de Dayetia. La barbilla de Slamy bajó y ella estaba desanimada. Xia Lei se sintió aliviada. Menos mal que ella no estaba de acuerdo. Si ella realmente se convirtiera en mi regalo, entonces tendría que llevármela y será problemático, ya que es bastante activa pero al mismo tiempo tonta. Cuidar de ella sería una cosa terriblemente problemática, Esto parecía ser una especie de consuelo en sí mismo o algo así.
Xialei ya no estaba seguro de sí mismo. Ve a descansar. Puedes arreglar el tiempo para irte, ordenó Galletía. Habría echado a Xialei de la habitación con ella con apenas 10 centímetros cuadrados de tela cubriéndola si no fuera por el hecho de que él le había llevado la espada de Aquila. Está bien, nos vemos en la mañana. Xialei salió de la habitación y cerró la puerta al salir. Slamy estaba insatisfecha. Jefa, usted dijo que no cuando le pedí que me lo diera, y ahora le estoy pidiendo que se lo entreguen, pero todavía no va a decir sí. ¿Hay alguna diferencia? Galletía la hizo rodar. Ojos a Slamy. Slamy miró a Galletía sin comprender. ¿Hay una diferencia? Galletía no se iba a molestar en perder palabras con Slamy. Sacó la espada de Aquila y la puso sobre la cama, luego se puso de rodillas y comenzó a rezarle. Cantó línea tras línea y parecía bastante religiosa. Slamy miró un poco, luego se arrodilló junto a Galletía y comenzó a rezar a la espada de Aquila también. Xialei se detuvo en seco fuera de la habitación cuando escuchó el canto de zumbido proveniente de la habitación. Volvió a la puerta y se asomó. Tenía curiosidad por saber qué tipo de oraciones cantaba Galletía y también tenía curiosidad por saber qué hacer con la espada de Aquila y quería saber más. La voz de Galletía llegó a sus oídos. Y oh, gran Atila, por favor guíanos en nuestro avance, construyamos nuestra gloria de nuevo. Se trataba de lugares comunes para obtener ayuda y no un secreto, pero Xialei estaba allí tranquilamente, incapaz de irse. Fin del capítulo 330. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.